Damas y caballeros, sean todos bienvenidos al capítulo número 3 de Heavily Played. ¿Cómo están todos en sus casas? ¿Cómo lo han pasado estos días? ¿Nos han extrañado? ¿Les ha gustado el contenido? Obviamente sus comentarios nos pueden dejar en los comentarios de YouTube y también seguirnos en las plataformas de Spotify y en todos lados. Básicamente estamos intentando hacer un contenido bien bonito relacionado a las cartas para todos ustedes. Mi nombre es Bacon Strips, quien me acompaña acá, Exhumed. ¿Cómo estás, amigo? Acá estamos, amigos, todo perfecto. Un gusto estar aquí de nuevo en este espacio, listos para hablar de ñoñerías y las cosas que nos encantan, como siempre. Tenemos un tema bien interesante el día de hoy, así que ya no puedo esperar a que empecemos a indagar y a sumergirnos en este mundillo del que vamos a conversar. Antes, eso sí, de hablar de eso, obviamente, te quería preguntar qué has hecho durante estos días, qué ha sido de tu vida, en qué has estado metido, ¿has estado metido en algún jueguito, alguna serie, alguna película? Me gustaría que hablaras un poquitito de eso, por favor. No, la verdad, estos últimos días he estado bien normal life. Saliendo con amigos. Bueno, han sido días de festividades en el momento en que se graba este capítulo. Así que he estado compartiendo con la familia, compartiendo con amigos, saliendo a lesear un poco. Así que no, bien tranquilo. En realidad, el tema de los torneos lo tengo pausado hasta la próxima semana. Entonces yo empiezo a jugar torneos competitivos de Pokémon. Yo juego Pokémon competitivo. Ya el próximo fin de semana tengo un 2 Cup. Así que va a estar bien entretenido eso. Y tengo un challenge dentro de la semana. Así que ahí puedo sumar hasta 115 puntos. Ojalá fuese así. Pero bueno, estamos en eso. ¿Y tú? ¿Qué hola? ¿Cómo van los jueguitos? ¿O cómo van las cositas de la vida? Sigo inmerso en el mundo de System Shock 2. En el episodio anterior había comentado de que estaba metido jugando este juegazo, que se los recomiendo a ojos cerrados a todos los que les gustan los Immersive Sims, tipo Thief, por ejemplo, Deus Ex, que son juegos muy antiguos, la verdad. Sin embargo, este es como un juego atemporal. El episodio pasado también había comentado un poquitito del creador, que es Ken Levine, que después fue el creador de BioShock. Y se nota ese ADN también en BioShock versus lo que fue System Shock, así que la verdad estoy disfrutando harto rejugar esta obra maestra. Hace muy poquitito lanzaron, no es un remake ni nada, sino que es más que nada un remaster, es como tienen upscaling, un poquitito más, por un poquitito mejor, ¿no es cierto? Pensando que es un juego súper antiguo, la verdad, y tenéis que hacer algunas marimbas un poco extrañas para que esta cuestión funcione, la verdad, pero fuera de eso, nada, vida familiar nomás, harta pega. Estoy coordinando un viaje pronto, que tengo que por trabajo viajar fuera de Chile, así que también voy a tener que estar ahí un par de días fuera, y en un viaje bien largo, que son como 20 y tantas horas más o menos, así que más o menos va a ser un poquitito intenso, la verdad. Bueno, éxito con eso nomás. Sí, igual sí, difícil los viajes largos. Yo que hubo un tiempo que vivía en China, cuando venía de vacaciones eran 54 horas ida y vuelta, así que... Imagínate, bueno, no, una locura. Durísimo. Pues, no, mira, sí, mira, igual por suerte esta es mi tercera vez que hago este viaje. La primera vez lo pasé como las weas, la verdad, lo sufrí todo. No fui visionario, entonces me llevé solamente así música en el teléfono y dije, no creo que necesite nada más y listo, las weas. Me escuché, no sé, por 5 discos, habían pasado 5 horas y me quedan 15 horas más, bueno, entonces fue como, ya, necesito para la siguiente vez llevar, no sé, irme más preparado. Entonces yo tengo un iPad viejo que tengo hace caleta de tiempo. Descargué películas, descargué series, un montón de weas, entonces eso me sirvió mucho más la segunda vez, hizo mucho más llevadero, así que cosa que voy a repetir ahora, así que voy a estar ahí buceando para ver qué series puedo ver. De hecho, en el vuelo, y esa serie fue la que después te recomendé, no sé si te acuerdas, Manolo, de que la serie de esta de videojuegos, no me acuerdo el nombre, de Secret Level, la del episodio de Warhammer, ¿te acuerdas? Sí. Ahí para los que nos están escuchando, no sé si es que están familiarizados con eso, pero una serie de cortos, básicamente de 15 minutos, 18 minutos, no más que eso, que tocan distintos videojuegos. Hay uno de Unreal Tournament, hay uno de Warhammer. Son videojuegos y también juegos en general, porque Warhammer no es un videojuego per se. Tiene videojuegos, obviamente, pero la franquicia no es eso. Y ahí fue cuando llegué al pic de esta serie, cuando vi el episodio de muy bueno, el de Warhammer, es impresionante. Hoy día brutal, vamos a tocar temitas relacionados no a Warhammer en particular, pero sí a lo que son el fenómeno de cómo empieza el tema del TCG en el mundo y en base también a Kepo, que es súper importante. Así que, ¿qué vamos a hablar el día de hoy en este capítulo número 3 de Heavily Played? Mira, este tema la verdad da para hablar tanto, pero me siento bien emocionado al tocar este tema, ¿no es cierto? Pensando de que esto también lo hemos comentado en episodios anteriores, que para nosotros este es la génesis de los juegos de cartas, ¿no es cierto? Es el precursor de los juegos de cartas, es el que insertó el gen, ¿no es cierto? Y este virus en cada uno de nosotros y en cada una de las personas del mundo que le interesaban los juegos de cartas.
y que no sabían que le iban a interesar los juegos de cartas. Y me refiero entonces al grandísimo y al gran mundo creado por Magic the Gathering. Ese va a ser el tema de nosotros. Vamos a hablar un poquitito de los orígenes del juego, algo del lore también, nuestras experiencias personales también, de que tenemos experiencias bien variadas. Si recuerdan, en algunos episodios anteriores habíamos comentado de que tuvimos algún acercamiento a este juego medianamente distinto entre los dos, ¿no es cierto? Sin embargo, queremos explayarnos acá, largo y tendido, de este juego de cartas que, como bien comenté, es el núcleo de lo que son los juegos de cartas actuales, ¿no es cierto? Es uno de los grandes tres en la actualidad, y es algo bien llamativo pensando de que es un juego que se lanzó en el 93, o sea, han pasado una cantidad de años ya, y se sigue jugando, quizás más que nunca. No sé si por las razones correctas, la verdad, bueno, o el formato correcto, da lo mismo, pero sigue siendo un participante tremendamente importante en lo que es la industria de los juegos de cartas, y como bien acabo de comentar, es uno de los grandes tres, ¿no es cierto? Siendo Magic, arriba, Pokémon y Yu-Gi-Oh! En esta trifecta perfecta, de cierta forma. No, y de hecho está bien coherente lo que estáis diciendo, porque Magic ha roto récords en el último tiempo. De hecho, la edición de Final Fantasy, que es una de las últimas ediciones que salió de Magic the Gathering, ha sido la edición que más ha vendido, duplicando los números de Lord of the Rings, que era la edición récord de Magic the Gathering. O sea, tenían los sets antiguos, ¿verdad? Con el lore original de MTG. Después salió Lord of the Rings, y que es una de este franquiciado gigante. Le fue extremadamente bien. ¿Por qué? Porque básicamente toda la gente estaba comprando el producto sellado para encontrar el anillo único, que tenía un valor de $1 millón por lo bajo. De hecho, lo compró Post Malone. $1.2 million, de hecho. Sí, lo compró Post Malone. Así que él es el creador de la carta, que es una sola copia en todo el mundo. Y hicieron algo parecido con Final Fantasy, que pusieron estos 78 chocobos dorados que valen aproximadamente $40.000 cada uno. Y si no me equivoco, hasta la fecha queda un poco más de la mitad de chocobos por sacar. Entonces, por eso han sido los números tan como explosivos de venta. Y de hecho, yo creo que con Spider-Man, que es como el set que se viene próximamente, también le va a ir súper bien, porque primero que Spider-Man es uno de los héroes más conocidos a nivel mundial, y segundo porque es Magic. Así que, pero bueno, para explicar un poquito básicamente cómo llegamos a estos números, a estos récords de venta, hay una historia completamente inmensa por recorrer en el pasado, y obviamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Todo parte en 1974 con la salida de Dungeons and Dragons, que es un TTRPG, básicamente un tabletop role-playing game, ¿verdad? Antes de los 90 no existían los juegos de cartas como los conocemos y como se viven hoy en día, que es algo muy masivo, que tú vas a una tienda y hay distintos juegos de cartas jugándose. En ese tiempo lo que más llamaba la atención de las personas eran los juegos de mesa, y en específico el juego de rol, porque en el juego de rol, a diferencia de un juego de mesa, no sé, voy a poner un ejemplo muy absurdo, como el Gran Santiago, en el Dungeons and Dragons no tenía límite. O sea, era básicamente un storytelling, que era una persona, ¿cómo se llama? Uno de los individuos era el que contaba la historia, ¿verdad? El que iba incursionando en algo mágico, el máster, ¿verdad? Y los jugadores también iban improvisando sobre la marcha. Entonces era algo que se vivía súper bien en esa época, considerando de que los niveles de tecnología no eran igual que ahora, ¿verdad? Entonces había más espacio para crear cosas. Había espacio para un poquito indagar en la fantasía, ¿verdad? Porque no teníamos, no sé, la IA, por ejemplo, no teníamos las redes sociales. Se leía mucho más, ¿verdad? Internet, la gente tenía esto mucho más desarrollado en esa época. Esos son los inicios, básicamente. ¿Qué tiene que ver esto con Magic? Bueno, básicamente el 17 de agosto de 1991 se inaugura una empresa a nombre de Peter Atkinson y James Hayes, que es Wizard of the Coast. Esta empresa lo que buscaba básicamente era una empresa muy pequeña que buscaba sacar suplementos de rol, y era un suplemento específico de rol llamado Primal Order, ¿verdad? Entonces eran personas obviamente que gustaban del rol. Si no me equivoco, Wizard of the Coast es el nombre de una parte de un juego de rol que ellos quisieron implementar y ocupar para esta marca. Y ahí parte toda esta historia. ¿Qué es Wizard of the Coast, Exumet? ¿Qué es esta empresa? De hecho, muy buena introducción que me acabáis de comentar, Manolo, pensando también de que a mí siempre me ha gustado entender un poquitito el origen de las cosas, ¿eh? y que también nos sienta y nos pone en el contexto propio del tiempo. Y esa introducción que también estáis comentando
que para los que nos están escuchando también, que tiene la tecnología para probablemente escucharnos y vernos en cualquier momento, Claro. eso era un sueño, no existía ninguna de esas weas en la antigüedad, ¿no es cierto? Y el juego de este Calabozos y Dragones era de lápiz y papel, o sea, era algo que tenés que imaginarlo solamente. Entonces, tal cual como decías tú, y como esto fue avanzando durante el tiempo donde estaban las ganas de crear cosas, ¿no es cierto? Quizás no estaban los medios necesariamente, pero sí hubieron algunos que se empezaron a hacer empezaron a rebuscarse, y fueron estos dos individuos, ¿no es cierto?, que crearon esta joven, ese recién incipiente editorial que era Wizards of the Coast, que era una compañía, ¿no es cierto?, que era dedicada principalmente a la producción y a la publicación de juegos de mesa, y también posteriormente fue juegos de mesa, ¿no es cierto?, pero principalmente era con esas expansiones de contenido relacionado al mundo de Calabozos y Dragones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí me gustaría hablar un poquitito más, Manolo, no sé si estáis de acuerdo, donde comentemos un poquitito de ¿a quién se le ocurre empezar a desarrollar esta web de cartas, ¿cachai? ¿No es cierto? ¿Cómo funciona esta cuestión, ¿no es cierto? Porque cómo llegamos de lápiz y papel a tarjetas intercambiables que se combinaban entre sí con colores, y después que se combinaban uno con otro, cada color con una identidad propia, ¿no es cierto? Y aquí es donde viene un personaje clave, que es Richard Garfield, un profesor de matemáticas, ¿no es cierto?, de los años early 90, ¿no es cierto?, que él era fanático, acérrimo de Calabozos y Dragones, acérrimo, jugaba en su tiempo libre con sus amigos, toda esta cuestión, y decide crear un prototipo de juego de cartas que se llama Mana Clash, ¿ya? Es decir, cada jugador se construye su propio mazo con cartas intercambiables, ¿no es cierto?, que fueron las que estos tipos empezaron a testear y a probar. Y dicho sea de paso, hay varias de estas cartas beta dando vuelta en internet y en páginas de subasta, que son cartas beta casi como impresas en la casa, ¿cachai? Sí. Son hechas casi como en tinta y fotocopia, poco menos. Entonces es algo bien interesante también, y de hecho se venden muy caras por lo mismo, porque tienen un valor histórico, ¿cachai? O sea, está ahí el famoso, para los que conocen un poquitito más del juego, ¿no es cierto?, una de las cartas icónicas de Magic, que es el Time Walk, que es por mana azul y un mana incoloro, ganas un turno extra. También existía el símil en el color rojo, en las fases beta del juego. Entonces después cacharon de que, puta, a ver, el color rojo es como agresivo, así que le damos un turno extra a una estrategia que es agresiva, a un color que es agresivo, esta cuestión se va a ir para la chucha, mejor no, y lo sacaron, ¿cachai? Pero sí está el origen de esta carta. Si mal no recuerdo, es esa, o había una carta muy parecida que robaba 7, que era el símil a una carta azul también, que sea lo mismo, ¿ya? Pero yo creo que más adelante vamos a poder comenzar un poquitito más del tema de los colores. Igual, y todo el tema, que eso también es algo propio de Magic. El Mana Clash es básicamente uno de los últimos prototipos de Magic the Gathering, correcto, porque correcto, antes de eso, de hecho, Richard Garfield fue conocido por estos dos personajes, Peter Atkinson y James Hayes, de la mano de un tal otro personaje, básicamente, que era como amigo intermediario entre ellos dos. Le presentaron a Richard Garfield, y Richard Garfield tenía ideas muy clever, ¿ya? Este tipo tenía ideas demasiado clever. Mike se llama el tipo, y bueno, lo conocieron y le dijeron: perfecto, nosotros queremos... estaban tomando las ideas como prematuras de diferentes personas que querían como tener básicamente startups creativos, ¿verdad?, para poder impulsar esta empresa de Wizards of the Coast. Y ahí sale la idea de Robo Rally, que era un juego que quería hacer Richard Garfield, que era básicamente un juego de mesa como con robotitos, claro, como con figuritas, pero de manera como muy rústica, ¿verdad? Y entre esto, básicamente, entre todo este vaivén del Robo Rally, que era uno de los proyectos más como emblemáticos y más ambiciosos de Richard Garfield, sale obviamente esto de las cartas, ¿verdad? Que no eran cartas, eran unas láminas de papel, básicamente medias rectangulares o cuadraditas incluso, en donde salía muy como básica, un dibujo, salían unos símbolos de color que después fueron cambiados por las letras que conocemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Antes salía, no sé, un círculo blanco, que era el color blanco, y después fue una W de white, ¿verdad? Claro, entonces fue mutando este proyecto, y también es bien interesante considerar en qué se basó Richard Garfield, que era un juego que se llamaba Strat-O-Matic Baseball, que fue sacado en los años 60, ¿ya? En donde era el primer atisbo de tener como stats dentro de una carta o de una ficha, porque no eran cartas tampoco, eran fichas. Eran fichas de deportistas de béisbol, ¿verdad? Que tenían, no sé, o habían algunos que tenían fuerza 1, de resistencia 2, y después salía otro beisbolista que era un poco más fuerte. Entonces se toma de eso Richard Garfield para poder poner los stats de las criaturas de estos juegos prototipos
primero fue, ¿verdad? Five Magics, que era el nombre como inicial de lo que era este juego de cartas. Y terminó siendo Mana Clash. Y bueno, básicamente después se mezclan las cosas porque el maná sirvió como el concepto del pago de las cartas y Magic terminó siendo el nombre como Magic the Gathering. Así que todas estas cosas que fueron las ideas como de por ahí por allá se juntaron para crear el mejor juego de cartas hecho hasta el momento. Y es bien interesante. No, de hecho, estoy de acuerdo. Sí, no, estoy súper de acuerdo. Y de hecho, algo también interesante que tiene toda esta cuestión es que si nos remontamos, ¿no es cierto?, al año 60, al año 50, ¿no es cierto?, fans de la fantasía tenían o libros, Tolkien, ¿no es cierto?, cómics por aquí y por allá, y si querían coleccionar algo que fuera como más relacionado a su identidad, también limitados, la verdad. Entonces, que eran más que nada tarjetas de deporte. Entonces, si aterrizamos esto a la actualidad, ¿no es cierto?, sería el símil de que, por ejemplo, no existieran juegos de cartas de fantasía, que no existiera Pokémon, que no existiera, no sé, Yu-Gi-Oh!, que no existiera, no sé, bueno, iba a decir Humankind, pero Humankind está muerto, da lo mismo. Pero el punto es que imagínense que eso no existiera y que lo único que existiera fueron cartas coleccionables, ponte tú, del torneo clausura, cartas del Colo, cartas del AU. Sería una wea asquerosa, o sea, en la actualidad, ¿no es cierto? De hecho, no eso sé es lo que tenían ellos. Sí. No sé si nos estamos un poquito como yendo hacia adelante, quizás es contenido de otro capítulo, pero quizás es un poco lo que pasó con la llegada de Mito y Leyendas con los álbumes de Salo. O sea, Salo creaba álbumes de láminas, ¿verdad?, que eran coleccionables eran pegatinas básicamente, que no tenían ningún otro valor que solamente una colección dentro de un álbum, para después pasar a lo que eran las cartas intercambiables, que tenían su propio valor para su propio mazo, sus propios poderes, ¿verdad? Entonces ese mismo boom a nivel chileno obviamente fue el que hizo Magic dentro del mercado americano. Ahora, es bien interesante también ver de cómo este prototipo de que eran cartas, eran laminitas, ¿verdad? O papelitos que estaban impresos en donde ellos jugaban, lo llevaron al papel, lo llevaron al cartón básicamente. Claro, tal cual. Magic al principio, Exhumed, iba a ser un juego en donde tú tenías que apostar las cartas. Era como lo que uno lo hacía con las láminas, ¿verdad? Y era una de las muchas ideas que tenía Richard Garfield, y obviamente cuando lo empezaron a poner a prueba, se dieron cuenta de que colapsaba un poco el sistema, básicamente porque habían cartas que tenían mejor valor que otras, ¿verdad? Tanto adentro de la mesa como por el diseño, ¿verdad? Recordemos también que todos los ilustraciones y los prototipos de estas cartas fueron hechos a mano o impresos o sacados de libros de naturaleza, e incluso hay un John Travolta, un Griffith Brillantina así como impreso en una carta. Como que estaban tan cansados de hacer tantas cartas que, si no me equivoco, eran 170 inicialmente y después fueron 300, que empezaron a ocupar como diseños de otras cosas. Pero lo querían llevar a un nivel más profesional, porque lo querían empezar la idea estaba tomando fuerza y estaba obviamente profesionalizándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el año 93, a inicios del año 93, estos personajes de Wizard of the Coast, Peter Atkinson y James Hayes, conocen en una convención a una persona llamada Luke Martens, que yo tampoco lo conocía. En realidad, haciendo como básicamente investigación para este capítulo, me di cuenta que era el dueño de Cartamundi. Es una persona que es bien importante a nivel al concepto de TCG, porque Cartamundi es una de las mejores empresas para poder generar el TCG de calidad, ¿verdad? Esta carta con buena calidad, con buena materia prima. Y de hecho, Cartamundi, para los que no estén al tanto, es uno si no es el proveedor más grande a nivel mundial de lo que es los juegos de cartas, es probablemente dentro del top 3. Son los que le imprimen a Magic, son los que le imprimen a Pokémon, y tienen distintas, incluso hasta Mitos y Leyendas imprime con ellos, pero con la filial de Brasil. Pero la filial de verdad, la real, entre comillas, está en Bélgica. Esa es la original. Sí. Y es una empresa que mantiene su altísimo estándar de calidad, por eso es muy poco frecuente encontrar en la actualidad, por ejemplo, cartas con errores de impresión, por ejemplo, mal cortadas o cosas por el estilo. Entonces, hay veces de que salen este tipo de cartas y se transforman en rarezas, sobre todo en el mundo de Magic. Cartas con bordes más grandes, por ejemplo, etc. Algo que era mucho más común, obviamente, en los primeros sets, porque obviamente han pasado ya más de 30 años ya a esta altura, ¿no es cierto? Pero, tal cual como decías tú, Manolo, con este personaje, ¿no es cierto?, que era la voz visible, la cara, ¿no es cierto?, de Cartamundi, logran hacer un nexo súper, súper fuerte. Fue lo que yo creo que les dejó
el camino pavimentado de cierta forma Sí. hacia el futuro, ¿no es cierto? Es lo que iba a ser la distribución de este juego y de esta idea que tenía Richard Garfield al final de Sí, cuentas. de hecho ellos no tenían ni puta idea cómo iban a distribuir el juego, no sabían cómo hacer que este juego, que en el formato proyecto estaba tomando tanto como vuelo, no sabían cómo distribuirlo. Y a Luke Martin le gustó tanto la idea que él le dijo, perfecto, yo no tenga ni un problema, yo ya tengo experiencia haciendo distribución de cartas, sé cómo es este negocio, entonces yo les voy a ayudar con esto. Y Luke Martins fue la persona básicamente que les ofreció la idea de hacer este concepto de mazos starter, ¿verdad? Y booster packs. Lo que conocemos hoy día, lo que nos encanta hacer, que abrir masito o abrir sobre, es básicamente una idea original de Cartamundi o de Luke Martins en este caso. Y el primer tiraje de Magic fueron 26.000 starter decks de 60 cartas y 70.000 booster pack de 15 cartas, que da un total de 2.6 millones de cartas inicialmente. Ahora, para las personas de Wizard of the Coast, para el creador Richard Garfield, era un montón de cartón, ¿cachai? Eran infinitas cartas porque había escalado de manera colosal este proyecto, que partió en una mesa testeándose con 2 mazos, con 120 cartas, o sea, 120 papeles básicamente, así como se les pasó la hora volando, se divirtieron, pero ahora era un proyecto real, ¿cachai? Y eran más de 2 millones de cartas que se iban a lanzar a la venta. ¿Dónde se lanzaron a la venta? El primer lanzamiento de Magic the Gathering fue en el año 93, en la Gen Con, que es un evento básicamente de juegos de mesa, de cosas como muy de esa índole. Y había un pequeño stand de Wizard of the Coast, una empresa que no tenía tanta como presencia en lo que era la costa este de Estados Unidos. Llega con este stand y con este producto para ofrecer, que eran mazos starter y también con sobre. Les fue impresionantemente bien y vendieron todo. ¿Por qué? Porque hay que mencionarlo. Estamos hablando del primer juego de cartas como lo conocemos, el primer TCG como lo conocemos. Hoy día tenemos un podcast que se llama Heavily Played de diferentes juegos de cartas. Y este fue la primera piedra. Entonces es súper importante hablar de Magic y por eso lo tiramos también como uno de los primeros capítulos. Sí, y de hecho, como también estábamos comentando en un principio, de que para nosotros esta cuestión es la génesis de los juegos de cartas, también es la génesis de otro montón de tópicos, ¿no es cierto? Viene a plantear los cimientos de, obviamente, lo que van a ser o lo que se espera de un juego de cartas a nivel de reglas, que eso para nosotros es súper importante también. Siempre se dice de que no importa que lo hizo primero, importa que lo hizo mejor. Sin embargo, yo creo que acá estos tipos lo hicieron primero y fueron mejorando en el camino, ¿no es cierto? Entonces, de cierta forma, agarraron a un nicho muy específico, que era este fan geek, este fan ñoño, ¿no es cierto?, de los juegos de mesa, etc. Y le empezaste a presentar un producto diferente, decirle, mira, puedes usar estrategia como en un juego de mesa, pero además lo puedes coleccionar. Y además lo puedes cambiar con amigos, ¿cachai? Además puedes hacer combinaciones infinitas, no como un juego de mesa, como un Monopoly, por ejemplo, que tiene un camino predeterminado de cierta forma, ¿cachai? Para ganar o para perder o lo que sea. En cambio, esta otra cuestión, como funcionaba de esta forma, era una locura en esos años. Entonces... No, y de hecho, una de las cosas más importantes que se me olvidó mencionar era de que Peter Atkinson le pide algo a Richard Garfield en el momento de crear la esencia de Magic the Gathering, que era un juego rápido. El juego tenía que ser rápido. De hecho, Magic se testeó con 20 vidas, con 40 vidas y con 100 vidas. Y al final quedó con 20 vidas básicamente para contrastar con lo que se vivía en la época. ¿Qué es lo que pasaba? Una mesa de rol te puede durar meses. Una mesa de rol te puede durar días, años, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al acortar el periodo de juego tenías mucha más flexibilidad para poder jugarlo en diferentes contextos. Para juntarse a jugar rol, uno tiene que planificarse, ¿verdad? Tiene que, como, oye, cabros, ¿sabes qué? No sé, pues, weón, el último sábado del mes nos vamos a juntar a jugar rol y lo tenemos que seguir el próximo sábado, ¿cachai? Es mucho más complicado. Con el primer tiraje de Magic the Gathering, como se conoció como un juego rápido, a donde más impactó fue en los recreos del colegio, de la escuela americana. Y es una de las cosas que, claro, siempre hablamos de que Magic tenía un público mucho más como maduro, ¿verdad? Más serio. Pero cuando nosotros partimos, esas personas que cuando nosotros partimos en el año, no sé, 2000, 2001, ya habían personas que llevaban 8 años de experiencia con Magic the Gathering, que fueron las personas del colegio. O sea, siempre te impacta cuando niño, pero vuelve o sigue el amor cuando ya eres un adulto joven, ¿cachai? Que es lo que nos pasa también a nosotros con las cartas. Entonces, es bien interesante de cómo nace esto, de por qué se llevó tanto a la escuela, ¿verdad? Llegó tanto a la escuela, llegó a la universidad y después se empezó a profesionalizar con el tema de los GP, ¿verdad? De los Grand Prix,
en los torneos Pro Tour, competitivos, el Pro Tour, etcétera, etcétera. Y claro, es uno de los juegos más completos. Bueno, como les mencionaba, Alpha salió con 2.6 millones de copias de cartas, diferentes cartas, ¿verdad? Y se vieron con tanta demanda los de Wizard of the Coast que sacaron el segundo tiraje llamado Beta, ¿verdad? Con un total de 7 millones de cartas a la venta, que también les fue muy bien. En el 1 de diciembre de 1993 salió Unlimited, que también le fue muy bien, con muchas más cartas, para después seguir con Arabian Nights el 17 de diciembre, un poquito después solamente, del mismo año, de 1993. De ahí ya tenemos una historia que sigue con más de 165 ediciones hasta el momento. Una locura Magic the Gathering. Una locura, es una locura. Y de hecho, mira, lo interesante también de los primeros sets que estás comentando tú, Manolo, es que son reimpresiones. Es decir, cuando se lanza la primera edición, que fue Alpha, era el set original, donde están, para los que están mucho más familiarizados con los juegos de cartas y con Magic como tal, en Alpha están las cartas más icónicas de un juego de cartas probablemente, ¿no es cierto? Está Black Lotus, ¿no es cierto? Está Time Walk, está Time Twister, está todos los Mox Ruby, Mox Sapphire, etcétera, que son cartas icónicas del juego y de los TCG en general, y también por su precio, o sea, son carísimos, la verdad. Las dos ediciones que siguen, ¿no es cierto?, que es Beta y Unlimited, son correcciones en primer lugar a niveles de redacción, muy leves de todas formas. Mejoras en la calidad del papel. Los bordes de las cartas también son un poquitito más cuadrados. En Alpha las cartas eran mucho más redondeadas. Y en Beta, ¿no es cierto?, usan un troquelado diferente y las cartas utilizan la misma dinámica y la misma troquelado que usan las cartas hasta el día de hoy. O sea, y no es tan redondeado. De hecho, si tú ves una carta de Alpha, es una de Beta, a simple vista, si tú las ves a distancia, se ven iguales, así que son la misma carta, son muy parecidas. Sin embargo, si te fijas en los bordes, se nota de inmediato que unas son más cuadrados y las otras son más circulares. Entonces, por eso también es donde cambia su precio y su valor esperado, etc. De hecho, otro dato que encontré... Dime. Te iba a comentar que Unlimited, que es la tercera, ¿no es cierto?, viene también a ser una reimpresión. Entonces, por eso estas tres salieron muy rápido, una tras otra, principalmente para asegurar una base y un pool de cartas más o menos importantes en los jugadores que están tan interesados en esta cuestión, que no entendían de dónde venía este boom. No entendían, no sé, un cabro de 7 años, de 8 años, que iba al colegio y de repente cachaba que en los lunch break estaban los pendejos, sus compañeros jugando con unas weas boca abajo y que giraban unas cositas abajo y jugaban unos monstruos, unos dragones. Debe haber sido una locura en ese tiempo, ¿cachai? Yo creo que tiene que haber sido el mismo impacto que tuvo, o que tuvo en mí, la verdad, la primera vez que vi las cartas Pokémon holográficas, por ejemplo, ¿cachai? Cosas así, decir, ¿qué es esta wea? Necesito entender más, ¿cachai? Y como bien tú comentaste, el cuarto set, que fue Arabian Nights, fue el primer set original que estaba pensado, ¿no es cierto?, en las historias de las Mil y Una Noches, ¿no es cierto? Aladdin, Sherazade, etc. Y lo interesante también que tiene este set en específico, que por parte del diseño, el Alpha, Beta y Unlimited tenían el mismo diseño en la parte posterior, el diseño que sigue hasta el día de hoy. Sin embargo, en Arabian Nights se probó y también se testeó y se hizo una beta de que cada back de las cartas, ¿no es cierto?, iba a ser diferente entre sí. Ya iban a mantener una esencia muy parecida a lo que iba a ser Magic the Gathering, que es el diseño que tienen hasta el día de hoy, pero iban a agregar algunos distintivos de Arabian Nights. Después iba a ser alguno de, no sé, alguna edición más adelante, de Ursa Saga, por ejemplo, que otra edición más, y así sucesivamente. Pero después cacharon de que si es que esta agua le va bien, si es que esta agua prende, si es que esta agua empieza a agarrar vuelo y tenemos 100 sets, vamos a tener que hacer 100 backs diferentes, bueno, en primer lugar. De hecho, y si es que tú haces ediciones más o con ediciones mezcladas, bueno, ¿cómo va a ser? Bueno, entonces ahí se quedaron con un solo diseño, y el que está hasta el día. Si no me equivoco, el back de Arabian Nights era como rosado, ¿no? Exactamente, sí, era el mismo de ahora, pero como con más magenta, ¿cachai? Sí, Entonces, magenta. Era una locura, era rarísimo, pues, entonces, o sea, era buena idea, pero claro, sí. Estaba más ligada a algo más amateur, ¿verdad? Era como, saquemos algo nuevo, estaba mirado a escala baja. Pero, claro, ¿qué es lo que pasó? De que con estas primeras 3 ediciones le fue tan bien que de hecho la gente empezó a pedir nuevos sets porque ya estaba el stock básicamente para todos los mazos que se podían jugar. Pues los mazos ya estaban limitados, no se podía ir con un meta más allá porque, claro, como eran tan poquitas cartas, ya tú tenías cuáles eran los tier 1 o los mazos que más funcionaban, los que más tenían sinergia, y se necesitaban más cartas para poder crear más mazos. La gente misma lo empezó a pedir. Pasó con Arabian Nights y después con todos los demás sets que vienen, ¿verdad? De hecho, también hay que tomar en consideración de que le fue tan bien a Magic the Gathering que incluso en 1995 te sacaron los cómics. A manos de Acclaim Comics, que es la empresa que en un momento estuvo a cargo de Mortal Kombat. Hizo las novelas, ¿cómo se llama? Visuales, como los cómics, claro, de Magic the Gathering. O sea, adicionalmente a que es un buen juego de cartas que funciona bien dentro de la mesa, también tenía un buen lore. Y que es una de las cosas que también se
se destacó mucho Magic the Gathering por mucho tiempo. De hecho, no es lo que podemos decir hoy en día, yo creo que eso lo vamos a hablar al final del capítulo, pero tenía un lore muy bien fundamentado, tenía un mundo de fantasía bien parecido a lo que podría ser El Señor de los Anillos, Harry Potter, ¿verdad? Una historia bien rica y exquisita en detalle, en diferentes reinos, diferentes tipos de criaturas, ¿verdad? Incluso empezaron a salir después en Ice Age cartas que eran como más de chiste, ¿verdad? Salieron los goblins, salieron las cartas que eran como, no sé, más para reírse, menos serias. Tenía de todo, básicamente. La historia después de los mercenarios, Nemesis, ¿verdad? Es bastante de qué hablar. No sé vamos por dónde ir, pero de verdad es un montón de cosas que es bien interesante tocar el tema de MTG. Sí, ¿no? Y de hecho, lo que estás comentando de esta como era clásica a nivel de ediciones, ¿no es cierto? Esto es la punta del iceberg, al final de cuentas, porque tal cual como tú estás comentando, yo creo que cualquier disciplina, cualquier hobby, cualquier estilo de música, etcétera, que tenga un sustento como ideológico o que tenga un lore detrás, se sostiene de forma mucho más perduradera en el tiempo, ¿cachai? ¿A qué me refiero con esto? Es que son, por ejemplo, TCGs de franquicias, cuesta que agarren tracción, ¿no es cierto? O cuesta que enganchen de una forma tan fuerte, salvo de que tengan una franquicia muy fuerte detrás, ¿no es cierto? Que sea una wea multisistema, como que Pokémon. Sea multidisciplina, como Pokémon, por ejemplo, como Yu-Gi-Oh!, que tienes los videojuegos de Yu-Gi-Oh!, tienes el juego de cartas de Yu-Gi-Oh!, tienes también la serie de anime de Yu-Gi-Oh!, que es muy popular también, entonces tienes un montón de cosas, pero esto no funciona, por ejemplo, de la misma forma como en los clásicos TCG de Bandai, que siempre nosotros nos reímos acá en la interna contigo, Manolo, de que son TCG súper desechables, porque no tienen un sustento como a nivel de lore, ¿no es cierto?, más allá de quizás el anime en cuestión, que quizás no es un anime tan popular el que toman y después muere. Entonces, a diferencia de esto, ¿no es cierto?, el núcleo y el hilo conductor que tenían las ediciones de Magic, desde un inicio, era un lore muy, muy rico y muy fuerte. Es más, cada edición tenían, de hecho, no recuerdo desde qué edición en específica, lo podríamos también buscar después, empiezan a salir novelas, es decir, había una novela por edición, y que estas novelas contaban un poquitito el lore original de los personajes principales que hacían partícipe en esa edición, porque dicho sea de paso, en Magic, si bien las ediciones son pensadas, o ahora son así más bien dicho, ahora son pensadas de forma self-contained, es decir, la edición se juega redondita, sola. En esos años, hace muchos años atrás, se hacía lo mismo, pero eran en bloques de 3 ediciones, es decir, se pensaba una idea para que tuviera un inicio, que tuviera algún conflicto principal y que tuviera después un clímax o un desenlace en la tercera edición, ¿no es cierto? Así funcionaba durante mucho tiempo. Después eso fue cambiando, obviamente, por tratar de potenciar las ventas, etc. Eso también lo podemos después conversar un poquitito más. Pero lo más interesante, entonces, como decías tú, Manolo, es que este lore, ¿no es cierto?, siempre era la base, era el fundamento, era el núcleo, ¿no es cierto?, eran los cimientos, de cierta forma, de este TCG, y fue que también lo que hizo que perdurara de la forma que lo hizo, o que siga perdurando durante tanto tiempo, porque le da como un eje robusto en el cual está sostenido. Es decir, tú quieres saber qué va a pasar con los personajes más adelante, a los que les gusta este mundo de la fantasía, ¿no es cierto? Porque tal como decías tú, esto está muy basado en lo que es, no sé si basado, la verdad, pero inspirado un poquitito en lo que es Tolkien, ¿cachai? Guardando las proporciones, obviamente, ¿cachai? Que Tolkien es otro nivel de fantasía también, es mucho más rico. Sin embargo, esto también le hacía una versión como light, ¿cachai? De lo que era Tolkien. Pero esto ahora en la actualidad no existe. Estoy hablando casi siempre acá de lo que es más que nada los bloques más tempranos, ¿no es cierto?, de Magic, hasta por ahí por el 2015, por ahí, quizás un poquitito antes. No, de hecho me atrevería a decir hasta el 2002 más o menos, quizás early 2000, en donde este lore que le estamos conversando nosotros era tan fuerte, ¿no es cierto?, era tan importante, con los pirexianos, con Uzra, con Mizra, con Ursa, etcétera, que son personajes muy icónicos del lore, pero ahora ya no existen, la verdad. Sí. Pero me gustaría que, además de que ya hablaba un poquitito, ¿no es cierto?, a nivel muy introductorio de cómo nace esta cuestión, de que un profe de matemáticas que le gustaban los juegos de mesa y que le gustaba también jugar Calabozos y Dragones dice, voy a hacer huevitas con cartas, bueno, porque me gusta. Otro tipo le dijo, mira, yo cacho de juegos de mesa, yo los distribuyo, tírame más ideas, pues, hagamos alguna hueá juntos. Y después llega otro, y esto es como un chiste, weón, es como que está un chileno, un peruano y un boliviano, sí, es como llegan así al azar, weón, es que llegan 3 weones al azar y llegan a una idea única. Y que esto también es bien importante, que este tipo de dinámicas, ¿no es cierto?, es muy difícil que se produzcan ahora, obviamente, porque ahora ya está casi todo inventado. Y este producto es un producto propio de su tiempo, es decir, que todas las condiciones se dieron para que esta cuestión funcionara en el año que funcionó y en el año que nació, ¿no es cierto? Existía un afán por la ñoñería, existía un apetito insaciable, ¿no es cierto?, por consumir este tipo de contenido, y qué mejor, bueno, que cabros chicos, impresionables,
como lo fuimos nosotros cuando éramos pendejos también. Te digo, mira, este es un juego que voy a jugar con amigos, lo voy a coleccionar, y además los sobres vienen al azar, pero puta, ¿cómo al azar? Ah, pero mira, te puede salir una weá muy buena también, así que ojo, si compráis sobres, pues bueno, entonces Claro. era una weá única, propia de su tiempo, ¿cachai? Ahora es paradójico que esto siga siendo en la actualidad igual, ¿cachai? O sea, no ha cambiado mucho, pero estamos los mismos man children que somos nosotros, weón, al final de cuentas, ¿cachai? Consumiendo esta weá, de la misma forma viendo sobres al azar, ¿cachai? Viendo que nos salga algún pool Pero es que bonito, ese ¿cachai? concepto igual tiene que ver con otra cosa que es más es cerebral, weón. El tema Sí, del sobre tiene que ver con el tema del... Por qué también es tan atractivo el gambling, por ejemplo. O por qué es tan atractivo el tema de los gachas. ¿Cachai? Es porque genera dopamina el hecho de saber de que podéis perder o ganar, ¿cachai? Son Sí, inyecciones obvio de que sí. dopamina en el hecho de saber decir, hoy tengo suerte, me sale una carta buena, o puta que mala cueva, me sale una carta mala, ¿cachai? Entonces algo súper como humano, es muy cerebral eso y está bien pensado, ¿cachai? O sea, no por nada el tipo de Carta Mundi hizo esta especie de estrategia de distribución para que obviamente el producto llegara en masa, pero de una manera bien efectiva. Así que no, es el primer TCG y es importante porque hasta el día de hoy, insisto, son décadas que lleva vendiéndose un montón. Y como tú muy bien mencionaste en un momento, ha sido increciendo, creo. O sea, si bien personalmente, yo puedo hablar personal y creo que también puedo englobar a ti en esta conversación, creo que ya no nos gusta tanto como nos gustó en su momento. Pero sigue siendo una bestia, ¿cachai? Y lo ha demostrado con números, que es un juego que se vende tanto. Pero ¿por qué ha sido así? ¿Cómo ha sido el paso de Magic the Gathering a nivel del tiempo? Porque tenemos, por ejemplo, las primeras ediciones que son Arabian Nights, tenemos Antiquities, tenemos Legends, The Dark, ¿verdad? Y después pasamos a un bloque que es muy rico, que por lo menos yo me acuerdo cuando yo era chico, que es el tema de la saga de Ursa, ¿verdad? El tema de Tempest. Un montón de ediciones que hacen que el juego sea como más masivo. ¿Qué pasa en esa época para ti, por lo menos? ¿Te acuerdas un poco de cómo fue el Magic en esa época? Sí, de hecho, este tema lo conversamos también en uno de los episodios anteriores, donde acá estamos hablando ya, las primeras ediciones de Magic, obviamente, yo no las viví porque yo tenía 4 años, 3 años, o sea, el año 95 más o menos fue cuando salió una de las últimas ediciones del bloque clásico. Fue la famosa Homelands, que ahí dato rosa, con unos amigos un montón de tiempo atrás hicimos un Chaos Draft, que es un formato limitado de Magic, donde jugamos con un sobre de cada edición al azar. Y compramos un sobre de Homelands. Esa edición es una mierda, es una porquería, no hay nada bueno en ese set culiado. Entonces, las cartas que abrimos en ese sobre, había que piquear o escoger la menos mala, bueno. Yo aún lo recuerdo, pero bueno, datos rosas aparte. Y de hecho también es importante mencionar lo de que Homelands fue sacado de su bloque en su mompo. Pues. Fue reemplazado por otra edición porque no tenía nada que ver tampoco con el bloque completo, que era el de Ice Age, pues. Sí, de hecho fue reemplazada 10 años después por Cold Snap, que salió en el año 2006 para sellar ese bloque. De hecho, es como el récord del bloque más largo a nivel de años. ¿Por qué? Porque la salida de Cold Snap lo sella. Lo cierra al final de cuentas, claro, porque ese set de Home Snap que... Sí, yo creo que era un set interesante a nivel narrativo y a nivel de personajes, ¿cachai? Pero a nivel jugable, claro, quizás los que están jugando esperaban cartas poderosas como el nivel de las cartas que existen en Antiquities o en Legends, por ejemplo. En Legends que está Tabernacle of Pentral Veil, por ejemplo, que es una de las cartas más rotas en la historia del juego, una tierra, ¿no es cierto? Que funciona muy bien contra mazos de control, ahí no quiero entrar en tanto detalle, les dejo ahí también la tarea pendiente para la casa, para los que no están escuchando y no están viendo también, que lo pueden buscar. Pero avanzando un poquitito, ¿no es cierto? Para ponerme tanto por las ramas, ¿no es cierto? De en qué estaba, porque obviamente la era clásica, que es del 93, 95, 96, tenía 4 o 5 años, o sea, todavía estaba jugando con camioncitos y viendo los Power Rangers, o sea, todavía no tenía idea de esta weá. Y si no me equivoco, tampoco había una distribución masiva acá en Chile. Yo creo que acá en Chile se empezó a vender, me acuerdo que los microplays, pues, en lugares así como desde Tempest para adelante. Como Weatherlight, de hecho, son cartas sueltas las que veis por ahí por allá, ¿cachai? Sí, de hecho yo las primeras cartas que empecé a ver de esta cuestión, y también como dije hace un ratito atrás, y también lo habíamos comentado en el primer episodio, yo empecé a ver las cartas ya por ahí por los early 2000, 2001, 2002 más o menos, y eso ya estamos hablando como de Invasión, Profecía, Nemesis, quizás vi algunas cartas de Ursa, me acuerdo por el icono de la edición que eran como 2 engranajes. Eran como un engranaje así como uno pegadito arriba del otro, ¿no es cierto? Muy bonita la verdad. Y ahora en la actualidad cuando veo esas cartas es como, esto es la esencia del Magic puro. Esto es Magic.
esto es Magic, esto es que yo veo una carta que parece de verdad sacada, hecha como a mano, y que me la pasaron, y que si es que alguien tiene otra igual, es alguien que la dibujó en el minuto, no es una copia, ¿cachai? Es una sensación súper rara. Entonces, a mí esa es la esencia de Magic, y que ahora por desgracia ya no existe, pero después vamos a poder conversar un poquito más de eso. Pero como había dicho hace un ratito atrás, yo cuando veía estas cartas en los early 2000, ¿no es cierto? Yo era niño, ya tenía 9, 10 años, en ese tiempo ya estaba Pokémon, ya estaba Mitos y Leyendas, ¿no es cierto? Y otros TCGs también. Pero yo veía estas cartas y las veía con ese diseño que ahora yo lo encuentro tremendamente atractivo, tremendamente llamativo. Yo lo veía y decía, esto es para adultos, esto no es para mí, yo soy un niño, ¿cachai? Estas cartas con dragones, como con monstruos, algo como... había un maná negro que era una calavera y era como chucha. Claro, textos más complejos, también como claro. con un texto de historia que tampoco lo podíamos leer bien porque estaba todo en inglés, ¿verdad? Era otra cosa. Claro, entonces era una mezcla, sí, era una mezcla bien interesante, porque además lo que era el mundo de fantasía, ¿no es cierto?, que existía en esos años, no era algo que yo consumía cuando era chico, ¿cachai? Era de ver Pokémon, ver Cartoon Network, ver Jetix, ¿cachai? Bueno, en ese tiempo Fox Kids, ¿no es cierto? El que tuvimos TV Cable de Metropolis Intercom, ahí el carnet se me está cayendo a la concha de su madre. Era más que nada, yo consumía ese tipo de fantasía, no fantasía mítica, que era esto. Entonces yo veía estas cartas, lo veía en los kioscos Salo cuando iba a comprar, no sé, algún álbum de basuritas, por ejemplo, que fue el álbum que coleccionaba en esos años. Y decía, estas cartas no son para mí, estas son para adultos, son como para mi hermano, no sé, para mi vecino que tiene 20 y tantos, ¿cachai? Claro. Y además la gente, y además los cabros, o los adultos que yo veía, más bien dicho, en ese tiempo jugando esta weá, eran para mí viejos, po, weón, viejos así ya mayores. Yo oye, decía, ese viejo, igual es un fenómeno. Este viejo de 20 que juega esto, weón, sí. ¿Te acuerdas cuando tú ibas en el colegio, weón, y veías un weón de cuarto medio y parecía como de 48, weón? Bueno, es para el pico. De hecho, hay un video muy gracioso de esta weá donde es como en las calles de México, así, vamos a hacer un paréntesis en esta weá. Como en las calles de México les preguntan como a gente, así como, disculpe, ¿usted qué edad tiene? Y sale un viejo y decía, un viejo, no, tengo 32 años. Y era un pelado, weón, de 77, mínimo, ¿cachai? Y dije, weón, qué chucha, yo pasa pensaba lo que era mismo, un weón. Yo efecto lo bueno de Mandela y cuarto, no, la gente era más viajada antes, weón. Bueno, es un paréntesis, sí. Pero de verdad que, claro, tú te notabas que este juego no era para ti, más encima, por ejemplo, y yo me acuerdo, en los mismos tiempos, hablamos, ¿te acordás? En el primer capítulo de cómo fue nuestro alcance con las cartas. Yo me acuerdo que en el mismo momento que tuve quizá ese mazo Zap, que lo compramos con mi hermano en el kiosco Salo, etcétera, etcétera, yo me acuerdo haber visto mazos de Nemesis, o de Máscara de Mercadia también. Y me acuerdo, había un mazo de Nemesis que era del mazo de la asesina Rati, que era de los... ¿Cómo se llama esta raza de los... Los mercenarios, que tutoriaba mercenarios, ¿verdad? Y salió una vieja como una meca vieja con la cara, la mitad de la cara quemada, con un ojo biónico. Y yo decía, bueno, esta weá literalmente no es para mí, ¿cachai? Pero me llamaba la atención, sí. O sea, a nivel estético, el juego era súper bonito y súper pulcro. Tuve ahí una carta Magic y se notaba que era un juego serio, ¿cachai? Que teníais que como que ponerle caña al juego para poder aprender a jugarlo. A diferencia de lo que uno hacía con las cartas Pokémon al principio, que quizás, no sé, pues no sabía jugar, pero era un Pikachu y le ganaba al Squirtle, ¿cachai? Como que podía improvisar más sobre la marcha. Sí, y que acá también viene un concepto, creo yo, que no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero para mí la mayoría de los TCG en esos años, quizá ahora la cosa cambió un poco también por la complejidad misma de los juegos de cartas también. En esos años, ¿no es cierto? Pokémon, Yu-Gi-Oh!, hasta Mito y Leyendas también, y TCG de calidad un poco más baja, con muchas comillas, no por calidad que sean más malos, sino que derechamente están con un tier más abajo de lo que era Magic. Eran como drogas de inicio, para después meterte en lo que era Magic, ¿no es cierto? Era como, prueba primero cómo es la dinámica de un juego de cartas, prueba primero cómo es el barajar, agarrar un mazo de 60, bueno, y barajar así, para acá, y una vez que entendáis eso, pásate al juego de verdad, que está bueno, ¿cachai? Lo que conversamos en el episodio anterior también cuando hablamos de Raudil en esta experiencia que se daba contra los que jugaban Raudil y los que jugaban Yu-Gi-Oh!, Pokémon, etcétera, mitos, no sé. Y veían a los que jugaban Raudil, eran como puros dudes super cool, y decían, no, yo juego un juego de hombre, yo juego buenos que se agarran a puñetazos, no con un Pikachu culiado de hondo, ¿cachai? No sé. Entonces, como esa dualidad también, pero acá lo que decís tú, ¿no es cierto? De como, y que bueno que sea esta misma experiencia, de que nosotros veíamos este juego y decíamos, no, esto no es para niños, esto no es para mí, ¿cachai? Esto es como para mi vecino que es adulto, para mi tío que es adulto, que le gustan las weas ñoñas también, ¿cachai? Entonces, es algo bien interesante ahí, que después yo creo que se empieza de a poquitito a meterse en nuestros corazones, de cierta forma, ¿no es cierto? Yo empecé a jugar muy tarde, la verdad, Magic, empecé a jugar ya cuando ya estábamos en año 2007, 2008, por ahí más o menos, con el bloque de Lorwyn, y que un amigo de nosotros que tenemos en común, le mandamos un saludo, nuestro amigo Jorge, el Papa. Él jugaba solo, iba de repente a algunas tiendas, qué sé yo, a huevear, comprarse cartas, etc.
Y él me acuerdo que me vendió un mazo. Era un blanco verde, un mazo blanco verde que valía tula, era pésimo, bueno, era una weá más mala que la chucha, pero podía jugar, pues bueno, eran 60 cartas juntas que eran jugables, como lo que yo expliqué en uno de los episodios anteriores respecto a Pokémon también. Entonces, podíamos jugar, pues yo me acuerdo que iba a jugar a tu casa, no sé si tú te acuerdas de esto, tú tenías una Affinity, pero era un mazo también propio de uno de los bloques que fueron un poquitito antes de esto también. Que de hecho rompió el metajuego, o sea, hay que también tener que mencionar una parte del Magic donde se estuvo decayendo también. Y que yo creo que sí, y aquí como dejando un poquitito la experiencia personal de que al final de cuentas se limita a mi experiencia previa, que era más que nada tener un mazo que lo compró un amigo y jugar contigo, también con el colegio, con otro amigo que también jugamos como por los memes y para reírse. Es que como cualquier juego de cartas, ¿no es cierto? Y yo creo que esto también aplica para juegos de cartas, como bien acabo de comentar, para juegos de mesa, etcétera, que lo más complicado no es necesariamente crear cartas nuevas, no es necesariamente crear ideas frescas, es el balance, es por lejos lo más difícil en un juego. Sí, definitivamente. En este caso no, y este caso fue uno de los íconos, ¿no es cierto? Por tanto, si es que nos remontamos un poquitito en el pasado, ¿no es cierto? Las ediciones fueron medianamente estáticas a nivel de habilidad y a nivel de poder, y de a poquitito empezó a subir el poder de las cartas, el concepto power creep, que yo creo que pasa en todo ámbito, hasta los videojuegos pasan, ¿no es cierto? Sobre todo los videojuegos competitivos, ¿no es cierto? Donde sale un personaje nuevo que termina power creepeando al anterior y así, sucesivamente. Entonces es súper difícil mantener ese balance. O sea, y por desgracia Magic ahora es eso, entonces... hay que considerar de que en Magic igual había power creep desde los primeros sets. De hecho, en Ice Age sale Necropotencia, que es una de las cartas más rotas de la historia de Magic. Más rotas de la historia. ¿Cachai? Claro, pero sí. se tomó acciones rápidas con ese tipo de cartas. El Power 9 también se limitó, ¿verdad? A cierto rango de ediciones, ¿verdad? Que se podía jugar con solamente los primeros sets. Porque ¿qué es lo que pasa? Como muy bien mencionabas tú, lo más complicado que ha tenido que lidiar Magic con el tema del tiempo es que con tantas ediciones, más de 160 ediciones ya publicadas, cómo hacer calzar las cartas en diferentes formatos y con diferentes cartas. O sea, tú podéis ver cartas que son una chaya, pero con una carta de hace 15 años atrás puede ser un combo infinito. ¿Cachai? Que es una de las cosas que le ha pasado a Magic un montón de veces y por eso tienen lista de maneos, ¿verdad? Pero lo más importante es lo que pasa en el año 2003 con la salida de Mirrodin. O sea, Mirrodin también fue un punto débil de la historia de Magic. ¿Por qué? Porque rompe todo un formato, rompe todo un sistema de juego sano que se llevaba hasta el momento, con habilidades que eran muy honestas. O sea, como, ya, te destruye la criatura, en respuesta pago uno, lo regenero. Oh, ya, lo regenero, pero vuelve a destruirse, si es que estáis tapiado se muere. Pero en Mirrodin pasa algo que fue la finalidad por artefactos, pero con cartas del set. Solamente del set que daban una sinergia, pero descomunal. Ya estaba descontrolada, ¿verdad? Primero el tema de las tierras artefactos, ¿verdad? Que eran tierras que tenían color, básicamente eran llanuras, montañas, bosques, pantanos, pero que también eran tierras artefactos. O sea, al solamente hecho bajar una tierra, ya tus criaturas con afinidad al artefacto se bajaban con uno menos. Entonces podías tener cuerpos chanchísimos, 4-4, 5-5 en turno 2-3. Considerando también cartas como los Mox, ¿verdad? Tenía ahí cartas que le ponían contadores a los artefactos y rompe todo el juego. Y estuvo viéndose feo el futuro para Magic en esa época. Sí, y más aún pensando de que para los que nos están escuchando y los que quizás no están tan familiarizados con un poco con lo que es los formatos de juego en juegos de cartas, pero en el caso de Magic es yo creo que uno de los precursores de formatos limitados y construidos, donde estándar, que es lo que también existe en Pokémon también, ¿no es cierto? Lo que sigue existiendo en Magic hasta el día de hoy, era el formato más jugado, ¿no es cierto? Que son formatos que tienen rotación, ¿no es cierto? Es decir, de que a medida que van saliendo ediciones nuevas, ediciones anteriores se van eliminando y que así mantienen un metajuego fresco, ¿no es cierto? Entonces no te enfrentas contra lo mismo 1000 veces. El problema que pasó, tal cual como decías tú, Manolo, en este bloque, que fue el bloque de 3 ediciones, como bien comenté en un principio, de que los bloques en Magic eran de 3 ediciones que contaban un inicio de historia, un clímax de cierta forma y un desenlace final. Fue Mirrodin, Darkseid y Fifth Dawn, fueron estas 3 ediciones juntas los que destruyeron prácticamente estándar. En ese tiempo se jugaba o Affinity, que era el mazo que tú estás comentando, que era esta sinergia con muchos artefactos, o jugabas un mazo que era destruir Affinity, no se jugaba otra cosa. Eran dos estrategias y ya. Es más, de hecho en uno de los Pro Tour, que era uno de los torneos más importantes a nivel mundial de este juego, ¿no es cierto? Para los que no sepan, estas 3 ediciones, ¿no es cierto?, dominaron el torneo. De hecho, del top eran, si mal no recuerdo, eran 6 mazos de Affinity y eran 2 que eran contra Affinity. Y la final la termina ganando un mazo que se llamaba Astral Slide, que funcionaba con cartas específicas para destruir y remover artefactos de la mesa en mazo principal. O sea, estaba adaptado para poder ganar de ese mazo. Entonces, eso habla también un poquitito de lo que estás comentando tú, de que se vio la cosa un poco bien peluda, bien gris, de cierta forma, ¿no es cierto?, con este bloque que prácticamente destruyó Magic, destruyó también... Y esto no fue la primera vez que pasó, ojo.
En ediciones anteriores también pasó lo mismo, pero no al nivel de un bloque entero que fuera un bloque completo destructivo, como fue el caso de este bloque, ¿no es cierto? Y que también marca un paso bien importante, no solamente por lo roto, sino que también casi importante también por lo que se viene después, ¿no es cierto? Que es el cambio de diseño en las cartas. Recordemos de que hasta por ahí año 2003 más o menos, que fue el último bloque donde se lanzaron las cartas con este diseño antiguo, que era con estas tipografías como un poco como más de dragón, ¿no es cierto? Un poco más sucia, con dibujos un poquitito más toscos, qué sé yo. Un poco más rústica también. Para mí ese es Magic en su esencia pura, de todas formas, ¿eh? Ojo, eso es como una opinión personal, la verdad. Para mí ese diseño antiguo es insuperable, o sea, no hay nada que supera esa wea, ¿cachai? Para mí creo que la digitalización de las ilustraciones de ahora y de los diseños también vino a matar un poco esa esencia, pero es como ya un comentario boomer, bueno, que tengo yo, la verdad. Un comentario que fue antes de Midrange, fue en sí, octava. Así es. En octava fue la primera edición donde se cambia al diseño nuevo de cartas, eso con bordes más redondeados, ¿no es cierto? Con marcos un poquitito más rígidos también. Que más básicamente claro, más estandarizado a final de cuentas, ¿ya? Pero con esto también, si bien se ven cartas como más frescas, más profesionales de cierta forma, entre comillas, se pierde esta esencia que eran como casi como cartas como del tarot, o cartas como de ocultismo, pues, que existían antes, ¿cachai? Que es lo que a mí me llama mucho más la atención de este tipo de juegos de fantasía o de high fantasy, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy sigue, ¿no es cierto? Pero hoy día ya de eso nada existe, que eso también quizás lo vamos a poder comentar un poquito más adelante. Y obviamente en este bloque, que el que acabamos de comentar, de que prácticamente destruyó el juego en la temática de juego competitivo, porque seamos sinceros, a nadie le gustaría un torneo de 8 rondas, por ejemplo, sentarte y que te toquen 8 mazos iguales, es una weá que es súper fome. Te fatiga la weá. Es súper aburrido. Obvio. Entonces, tú decías, al final de cuentas, ¿para qué hago esta weá, cachai? O sea, ¿para qué? Es como que tú que juegas competitivo en Poké, cachai, y que te tocaran, no sé, un torneo de 6 buenos, te tocaran 6 Charizard, cachai. Claro. Es como... Me ha pasado. No tiene sentido. Y no se pasa bien. No, para nada, para nada. Yo también recuerdo algunos torneos de Magic también donde en sus orígenes del formato que nosotros más potenciamos y que más jugamos, perdón, que fue Modern, me tocaron 6 mono red seguidos, entonces era como ya, corten su jugada, ¿cachai? Era como siempre lo mismo. Pero bueno, eso es otra historia para Oye, otra cosa, paréntesis de lo que estabais mencionando, que también el tema es bacán, es cuático también, cómo podemos extrapolar temas de lo que pasa en los TCGs como con la vida real. Como con el diseño de las cartas me acordé al tiro del tema de la IA. Como que con la IA tú veis, por ejemplo, imágenes como en una calidad muy HD, con los motores gráficos más de alta calidad, casi parecen como escenas de película, pero tú te das cuenta que están como muertos, ¿cachai? Como que no es lo mismo ver una película, por ejemplo, de Pixar a una película de las vacas vaqueras en 2D de Disney, ¿cachai? Como todos esos símiles, te das cuenta que si bien lo hacen para mejorar el estándar de calidad, como que pierde un poco de la esencia original de cada una de las marcas, de diferentes cosas que pueden pasar en la vida. Sí, y yo creo que también pasa a nivel de videojuegos, a nivel de películas, a nivel de música, ¿cachai? Se nota cuando algo está manufacturado de forma más express, ¿cachai? Sí. Cabe también mencionarte que probablemente esto también pasa en el mundo de los TCG más grandes también, como el caso de Pokémon, el caso de Yu-Gi-Oh! También. Siempre mencionamos estos tres porque estos tres son los más grandes a final de cuentas, pero acá las ediciones no se hacen... el próximo mes vamos a lanzar esta edición y cuando están pensando en esa edición, ¿qué hacemos después? Para nada. Los equipos de desarrollo de este tipo de empresas, sobre todo en el caso de Wizard, lanzan años completos, es decir, ellos ya saben las ediciones que se van a trabajar el próximo año y el próximo año, ya las tienen listas. De hecho, te doy como dato, no trabajan en la marcha. Por ejemplo, están en Lorcana, van en el set 9 y está pensado a nivel de ilustración hasta el set 20 ya. Ya está hecho hasta el set 20. Imagínate, como que no se sabe si es que el juego va a quebrar en 2 meses más, pero ya tienen hecho toda la pega para adelante. Y eso... Yo creo que para estos juegos que son súper profesionales y son súper grandes como Pokémon, como Magic, ¿verdad? La tienen mucho más clara, ¿cachai? Mucho más clara, sí, por supuesto. Yo pensaba en ejemplos más locales como mitos y leyendas, por ejemplo. Dudo mucho que eso sea el pensé que detrás, ¿no es cierto?, donde tengan planificado con tanta anticipación. Probablemente sí deben tener quizás 1 año o 2, no lo sé. Pero Magic sabe lo que va a hacer de acá a los próximos 5 años. O sea, es una locura. Entonces, eso también te habla un poco de la experiencia que tiene esta gente con el cómo saben navegar, ¿no es cierto?, en este rumbo del mundo de juegos de cartas, cómo saben subirse a esta nave a final de cuentas y tratar de sortear todos los obstáculos que puedan haber entre medio, porque saben más o menos qué es lo que tienen que abordar. Y yo creo que acá me gustaría, hablando un poquitito como de estos desafíos que esta gente tiene que abordar y que también va de la mano también con la creación de distintos formatos de juego, que eso también es súper importante también. Ven como documentabas tú, con 160 ediciones uno dice, ya, pero bueno,
todos juegan con esas 160 ediciones o 160 más. ¿Cómo te consiguen las cartas originales si son tan caras? Si valen millones de dólares, ¿cómo lo hacen? Entonces, es ahí donde se crean un montón de formatos, ¿no es cierto? Y que hasta el día de hoy siguen algunos. Pero en la actualidad, ¿no es cierto? Los que son los pesos pesados, ¿no es cierto? Que siguen hasta el día de hoy. Estándar, que ya lo había comentado, que es uno de los bloques más importantes, ¿no es cierto? Que es lo que va rotando y lo que le va dando como energía fresca de todas formas al TCG. Y después de esto nos saltamos al tiro a los formatos que son eternal, es decir, que no tienen rotación. Es decir, que son formatos que empiezan desde una edición en adelante y se mantienen constantes durante el tiempo con listados de baneo y de restricción, ¿no es cierto? Restricciones solamente aplican en uno de estos formatos, pero estos son todos ediciones, son muchas ediciones en primer lugar, y con listados de baneos más o menos cototos, ¿no es cierto? Que ahí es donde entra Pioneer, que es uno de los formatos más recientes, perdón. Después viene Modern, ¿no es cierto? Que fue uno de los formatos como icónicos, ¿no es cierto? Que sigue siendo uno de los formatos icónicos del juego, que nosotros lo jugamos mucho tiempo, la verdad. Y ya después nos saltamos a los formatos ya como más de los buenos con buen billete, bueno, ¿cierto? Lo que es Vintage y lo que es Legacy. Legacy, que son todas las cartas del juego con un listado de baneo más o menos importantes, y Vintage, que tiene cartas restringidas y tiene cartas baneadas. Claro. Entonces, es donde funciona esta dinámica que hacías tú de lo que es Black Lotus, por ejemplo, los Mox, etcétera, que en Vintage están restringidos y en Legacy están prohibidos. Esa es la diferenciación. Y de hecho hay que considerar otra cosa que también es parte de la historia de Magic, de que también habían hartos formatos for fun en Magic. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y existía el formato del dragón de 2 cabezas, por ejemplo? Así es. Que se jugaba de 2 jugadores, ¿verdad? Era como formato for fun, para jugar con amigos, buena onda. Y también había otro formato for fun que algo hizo que pasó a ser lo más importante de la compañía, que es el Commander. El Commander era un formato en donde se jugaba con una copia de cada carta, ¿verdad? Con un mazo de 100 cartas y un comandante que podía castearse desde la zona comandante, y cada vez que salía del juego podía volver al juego con un coste adicional de 2. Cada vez que se moría tenía un token de más 2 de coste de la carta. Y que claro, era un formato que uno lo jugaba cuando estaba aburrido, en realidad no tenía ganas de competir. Pero resulta, algo pasó dentro de la historia de Magic, y creo que acá nos fuimos como en un tren bala un montón de años para adelante. Pero resulta que Commander ahora es uno de los formatos, si no me equivoco, el formato más jugado a nivel de Magic. Es el formato más jugado, de hecho. ¿Qué es lo que pasó? Yo sé que tú podéis darme una hipótesis de qué es lo que ha sucedido con el juego en estos años y por qué Commander pasó a ser el formato que como que la lleva. Sí, yo creo que acá se tocan varios checkbox, ¿no es cierto? En primer lugar, el juego competitivo en los TCG, ¿no es cierto? En los formatos construidos es una cosa muy de nicho todavía. Es decir, el pool gigantesco de jugadores que pueden explotar o que pueden estar ahí tratando de hacer lo mejor posible en un TCG son los menos los que juegan de una forma competitiva. Y los formatos como Standard, por ejemplo, los formatos como Modern, ¿no es cierto? O Pioneer también, son formatos que buscan eso, la competencia. Es decir, armarse mazos que sean tier 1 idealmente para competir entre sí, etc. Entonces, ver listas, ¿cachai? Es decir, tomar una lista del mejor mazo que performó acá y jugar eso, ¿no es cierto? Y tratar de competir, etc. Cosa paradójica de todas formas con la escena competitiva actual del juego, que al menos en Latinoamérica es casi de chiste. O sea, no hay torneos grandes, ¿no es cierto? Cuesta mucho grindear, ¿no es cierto?, para poder lograr una clasificación. Ahora han cambiado un montón la dinámica de la competencia en Magic, pero ahí nos vamos a ir un poquitito por las ramas. Pero tal cual como dije, este como fenómeno de tratar de apuntar en estos formatos, ¿no es cierto?, a este nicho tan específico, deja fuera a un abanico gigantesco de jugadores que dicen, me quiero sentar en la mesa de mi casa, con un copete, ¿cachai?, con algo para comer, algo tranquilito, ¿no es cierto?, estar toda la noche jugando, algo que me relaje, algo con lo que lo pase bien. No para ir a tienda a grindear torneos y estar así preocupado de los tier y tal la weá. No, quieren divertirse, así es sencillo. Y es ahí donde nace Commander, que fue un formato creado por jugadores. Sí. Y es ahí donde Wizard cacha esta cuestión, dice, acá hay potencial, pues, weón. Acá estos weones están comprando esta weá, compran arman mazos de 100 cartas, weón, ¿qué es esto, cachai? Si les vendo mejor mazos a estos weones, que ya vengan listos, que tú estás ahí un viernes, ponte tú, en el mall, con tus amigos diciendo, oye, weón, puta, ¿qué hacemos hoy día? No sé, uy, mira, hay una tienda ahí, ¿se me va a comprar? Ya. Y veis los mazos completitos, listo, llegar y jugar. Es win-win, po, weón. Tenías el mazo listo, lo compráis funda y jugáis, po, weón. O sea, una locura. Todo eso va de la mano también con otro bajón como el que les mencionamos de Mirrodin el año 2019. El año 2019 también queda la cagadita con una división que se la voy a nombrar. Salía el 28 de septiembre de 2019, sale Throne of Eldraine. Que es una de las primeras, o sea, no de las primeras no, pero es una edición más de que rompe completamente el formato, y ya en este momento ya teníamos Magic Arena y todos los formatos estándar, ¿verdad?
Pero en esa edición pasan cosas en donde también el juego como que colapsa un poco. Con la salida de cartas como Oko, ¿verdad? Y después de ahí en adelante empezaron a salir puras abominaciones, weón. Después tenía el Uro, ¿verdad? Hace poco salió el tema que también se les salió de las manos la descontinuación del Nadu, que lo sacaron para Commander, pero en todos los demás formatos dejaba un explosivo, ¿verdad? Masivo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y sigue siendo legal el Legacy, así que... Claro. Básicamente, desde el 2019 en adelante, se ve como una explosión, como que ya se les fue de las manos un poco el tema del competitivo a Magic. También con la salida de los Model Horizon, de las cartas como... ¿Cómo se llama este bicho que entraba? Era un 8-8. Que se juega con... El Hogak, ¿verdad? Sí. Todas esas cartas en realidad como que se les va un poco de las manos el tema de el balance, que es una de las cosas que tú dijiste, que mencionaste anteriormente, que es de las más importantes para que un juego siga con vida bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pierde un poco más de protagonismo el tema del competitivo, de este estatus de poder llegar a un Pro Tour, ¿verdad? Y sentarte contra los mejores, llegar al Hall of Fame de Magic, para decir, en realidad Magic, puta, yo quiero seguir jugando, pero de una manera más chill, porque ya me tiene un poco sofocado toda esta sensación del competitivo, de verdad, de llegar a un torneo de 8 rondas y que me devasten porque quiero jugar el mazo que quiero. Y claro, el Commander, que algo hecho por la gente, toma un poco más de protagonismo, y sobre todo porque Magic también se da cuenta y reconoce de que este formato se estaba jugando más. Empezaron a censar, ¿verdad? Y se dieron cuenta que la gente estaba más jugando en las tiendas el de chill más que el competitivo, y se van por ese camino, ¿verdad? Hasta el día de hoy, que el día de hoy los mazos de Commander, los construidos son los que más se venden. De hecho, hacen un montón de sellados de Commander que les va mucho mejor que los mismos sellados de la habilidad, o sea, de las ediciones de estándar. Claro. Sí, que ahí yo creo, y también como estás comentando tú, o sea, sumando toda esta seguidilla de malas decisiones a niveles estratégicos y a niveles de cartas creadas, ¿no es cierto? Donde el Throne of Eldraine fue uno de los íconos, ¿no es cierto? Era asqueroso ver torneos de esta weá, la verdad, era asqueroso, era uno tras otro el mismo deck, era horrible. Después sale esta cuestión con Uro, ¿no es cierto? Esta carta específica, ¿no es cierto? Que volvía una y otra vez y te daba carta, te daba land drop, era una weá horrible de ver. Tenemos ahí un amigo que le mandaba un saludo también, el Andy, que dice que era una carta justa. Yo creo que se diría un rato a la chucha este weón. Pero después en Ikoria, ¿no es cierto? Sale el tema de los Companion, que era otra dinámica también igual derrota. Claro, entonces, ¿cómo se llama este gato asqueroso? Ese. El que te dejaba jugar cartas de 2 o menos desde el cementerio una vez, ¿cachai? Y que alguien decía, pero igual lo podéis matar. Sí, pero que tengáis que guardarte algo para matarlo cuando caiga más adelante en el juego, te limita y te restringe, porque tienes que jugar de una forma distinta. Claro, y llegó un momento tal que también tuvieron que nerfear la habilidad del Companion, dándole como un poquito el punish de lo que es Commander. Que tenías que primero subirte la carta a la mano por 3 y después poder jugarla. Porque antes podíais como jugar el Companion así como cero atado, ¿cachai? Sí, pagabas el coste y se jugaba y listo. Sí. Tontísimo, pues, súper tonto. Entonces, como comentas tú, esta seguidilla de errores a nivel competitivo y a nivel de formato construido, ¿no es cierto? Empiezan a ser medio un poco de los que estaban metidos en el mundo competitivo. Entonces era fome ver esta weá, ¿cachai? De hecho, ediciones anteriores, ¿no es cierto? En el bloque de Kaladesh, por ahí por el 2016 también, o sea, no se jugaba otra cosa que no fuera Energy. Era fome de ver esta weá a final de cuentas, ¿no es cierto? Entonces, estos formatos casuales, y esto también habla muy bien de las comunidades también, de todas formas, que esto habla bien también de nosotros, weón, en general, como aficionados de esta cuestión, ¿no es cierto? Y de en general de todo, el videojuego, etcétera, que cuando hay tantas restricciones, ¿no es cierto? Es donde la creatividad explota, ¿no es cierto? Entonces, cuando algo que tanto te gusta, ¿no es cierto?, deja de ser lo que te gustaba ya, ¿no es cierto?, al final terminas buscando otros medios por los cuales disfrutar eso que antes tú disfrutaste. Y es así donde nacen este tipo de formatos casuales. Es así también como nacen otros TCGs en la actualidad que tratan un poco de salirse de esta vorágine que tiene Magic en la actualidad, ¿no es cierto?, de muchos sets muy rápido, ¿no es cierto?, y que lo vamos probablemente a hablar un poquitito más adelante. Como el caso de Neuroscape, que es un TCG que se viene pronto y que nosotros lo estuvimos testeando hace un tiempo atrás, muy bueno. acá con el Manolo, que también se ve muy muy bueno, que viene a salirse un poquitito de los vicios que tienen estos juegos como más grandes, pero el punto es que todas estas limitantes y toda esta restricción y todos estos errores que puede cometer, en este caso Wizards of the Coast, con estas ediciones que estamos comentando, le hizo explotar la creatividad a distintos jugadores que a su casa dijeron, mira, tengo un montón de cartas, weón, un montón de chaya que no uso,
Y me gusta esta carta, bueno, una mierda de carta, pero me gusta igual jugarla. Y no tiene cabida en un formato construido, no tiene cabida en un torneo. Entonces quiero jugarla con mis amigos, sentado en la sala de mi casa, ¿cachai? En el living. Y listo. Y es así como nace Commander entonces, y que apela a este público casual, transformando a Magic en una especie como de TCG, juego de mesa, paradójicamente haciéndolo algo muy parecido a lo que era Calabozos y Dragones en los early 80, ¿no es cierto? Y en los Qué early ironía, 90, ¿no? volviendo un poco a la esencia, claro. Se devolvieron un poco los orígenes hasta desde cierto punto. Y hasta el día de hoy sigue siendo un formato absurdamente popular. O sea, Commander es el Magic para muchos, y es algo que a mí me sorprende, porque para mí al menos es un formato que a mí me gusta. Para mí es todo lo contrario a lo que debería ser Magic, la verdad. Pero eso no le quita que tiene una popularidad tremenda y tiene una barrera de acceso también económico muy baja. O sea, Magic es un juego caro, ¿ya? Es un juego donde tienes que invertir buenas lucas si es que quieres jugar en algún mazo competitivo a nivel de torneo. No podéis ir con tu mazo que juegue con puros, no sé, puros mazos viachinos o puros mazos de puros gatos, weón. Te van a cachar parados, ¿cachai? En Commander sí funcionan los tribales. En Commander sí se puede. En Commander sí se puede. Y de Entonces, hecho, para los que les gusta eso, sí, está ese formato. y de hecho en Commander tampoco te limita a comprarte la, no sé, por la Arid Mesa, la Fetchland, no sé, por rojo-blanco, ¿cachai? Como que si Claro. jugáis con una Checkland o con algo, un símil parecido que entra tapiada, igual sirve, ¿cachai? Como que Sí, eso, así en es. ese Sí, hay sentido, muchas opciones. igual, como mencionabas tú, es como un reciclaje de basura. Es como hacer que tu basura tenga vida útil y poder ocuparla de buena manera. Claro. De hecho, insisto, los mazos construidos que vienen de Commander vienen listos para jugar contra mazos que están preparados con todas las Fetchland, con todo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque Sí, basta también la cooperación de los otros jugadores para que una jugada salga. Por ejemplo, no sé, si alguien está dominando la mesa con un montón de bichos, el removal masivo en Commander está por todos lados. Las cartas de removal masivo se juegan antes. Entonces, tú puedes pensar, ya perfecto, mi mazo está lleno de porquería, son puras cartas baratas, puras cartas malas. Pero si el jugador B juega el removal vacío, yo voy a poder jugar mis bichos chaya, voy a poder ganar la partida. Entonces, toda esa cooperación y ese como juego de mesa que se da en la interacción de Commander es bien interesante. ¿Es Magic the Gathering como lo conocemos nosotros? Lamentablemente no. Pero nosotros somos unos viejos, por eso nos llamamos Heavy Play, somos unos viejos hueones gruñones. No, boomer. Que claro, que Claro. estamos viviendo de nuestro pasado, de cómo lo solíamos ver. Pero Magic ha cambiado y ha evolucionado en cierto aspecto también. En realidad hay que tomarlo como una evolución. No sé si para mejor, pero evolución y sigue vigente, ¿cachai? Que es lo más importante de todo. Sí. Sí, no, y aparte también acá hay algo súper importante que mencionar, que si bien esta evolución que mencionas tú, ¿no es cierto?, ha sido en desmedro de alienar un poco al jugador antiguo, es decir, nosotros, hay que también tener en consideración de que Magic no es una IP como Pokémon, por ejemplo, que tiene videojuegos, que tiene merch, que tiene peluches, que tiene series, que tiene anime, etcétera, o Yu-Gi-Oh, que tiene anime, que tiene videojuegos, etcétera. Es una IP que es esto, o sea, Magic es el juego de cartas, no hay más. Listo. Han habido uno que otro por ahí, atisbo de videojuego, ¿no es cierto?, donde se le puede sacar un poco más de profit a la IP. Pero si es que a Magic le va mal en una edición de cartas, de forma consistente, por 5 años, por ejemplo, Explota. no, o por 5 años mucho, vamos a decir un año, por ejemplo, o 2 años, se van a la mierda, se acabó, ¿no es cierto? Se transformarían en un TCG muerto más también, ¿no es cierto? Cosa que no va a pasar de todas formas, porque para Hasbro encontraron la panacea, ¿no es cierto?, en el cómo tienen que transformar sus ediciones de ahora en adelante, ¿no es cierto? Que creo que el tema que más ganas tenía de tocar, que si bien, como bien han escuchado a lo largo de este episodio, y a los que nos están viendo también, hemos pasado por hartas cosas, porque este juego es tan grande, weón, y que da, yo creo, va a hablar unos 5 o 6 episodios, la verdad, pero queremos hablar como por encimita un poquitito algo de la historia, los sets más importantes, cómo se rompió, nuestras experiencias personales, y ahora yo creo lo que más carne le podemos sacar quizás en esta conversación, o quizás más acotado, pero sí igual de potente lo que queremos comentar, es que cómo está el Magic de ahora, ¿no es cierto? Para unos boomers como nosotros que estamos altamente jugados, ¿no es cierto? Para poner en contexto también a la gente que nos está escuchando, el año 2002, si mal no recuerdo, perdón, el año 2022, no, perdón, el año 2020, ahí sí. 20. El año 2020, si se empieza una dinámica de Magic, ¿no es cierto? Que es un subset, o subset suplementarios que empezaron a salir en paralelo a los sets principales, ¿no es cierto? Y que estos sets se llamaban Secret Layers, es decir, estos Secret Layers iban a ser algunas poquititas cartas, ¿no es cierto?, con arte alternativo, quizá, con foils diferentes, quizá con foils texturizados, no lo sé, pero cartas como especiales, ¿no es cierto? Ese era como el origen de esta cuestión. Y fue como bien
bullado, entre comillas, ¿no es cierto? El año 2020 fue como bien comentado en esos años. Yo ya había dejado de jugar, yo dejé de jugar en el 2019 más o menos, si me lo recuerdo, por ahí. 2018 yo dejé de jugar. Sí, 2018, 2019, ahí estuvimos jugando... un poco más que yo. Sí, jugué un poquitito más, me acuerdo. Era como tratar de seguir amando el formato que nos gustaba tanto, que era Modern, ¿no es cierto? Que lo terminaron aniquilando con tantas ediciones rotas que sacaron después, pero eso es otro tema. Pero lo importante que pasa en este 2020, ¿no es cierto? Es que en este Secret Lair que lanzan, que fue uno de los primeros, hicieron una colaboración. Ahí empezaron con la dinámica de las colaboraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hablaron con la gente que manejaba esta IP, que la IP fue The Walking Dead, y lanzaron cartas específicas de The Walking Dead. Esto fue como bien, como dije hace un ratito atrás, como bien comentado. Bullado, claro. Pensando de que ¿qué es esta weá, po, weón? Como ahora tengo al cowboy, este vaquero cowboy, Paco, ¿cachai? ¿Qué es esta weá? Bueno, está al lado de un dragón, ¿y qué hace este weón de acá? Y claro, al lado de Nicole Bolas y Chandra, pues bueno, o sea, como que nada que ver la weá. Sí, pues bueno, nada que ver la weá, pues no tenía ni pies ni cabeza, ¿cachai? Entonces, en la mayoría de los nerds más vocales, donde me incluyo también, es como... La idea de un juego, bueno, es que tenga una esencia, ¿cachai? Y que eso sea perdurante, que perdure durante el tiempo. Esto sería el símil a que, no sé, un día Pokémon dijera, nos pusimos la buena con nuestros amigos de la competencia, ¿no es cierto? Y aquí se viene la siguiente edición, que es, no sé, Magic, que sea Pokémon versus Digimon. Imagínate lanzar una wea así, pues bueno. Se forrarían en plata, garantizado. Sí. Garantizado. No, es que de hecho es una wea, para hacer un paréntesis, es una wea de que la gente lo pide, weón. Piensa, ya, es un ejemplo muy ahueonado, pero piensa, ¿qué es lo que más vende desde el 2010 en adelante? Las colaboraciones de Jennifer López con Pitbull, weón. Daddy Yankee con Psy, weón. No sé, weón, en los juegos de pelea, Street Fighter 6, ahora está Terry Mai de King of Fighter. ¿Cachai? En Mortal Kombat está Freddy Krueger, está Jason. Como que la gente quiere ver... Ya, yo creo que el concepto de los multiversos se quebró con la salida de Avengers. La primera Avengers, cuando... Empezó de que Loki llegaba a pelear contra Iron Man y ver a Thor con Hulk y toda esta weá como caótica, como que hizo que fuese algo ya canon, ¿cachai? Como que la gente lo pide. Bueno, el claro, crossover se pide. Las colaboraciones también son algo que la gente le gusta, ¿cachai? Entonces, sí, si bien los que somos más puristas, por así decirlo, más viejos en realidad de esta weá, claro, tú todavía querís ver quizás qué va a pasar con la historia, cómo va a concluir la historia de Ursa, bueno, lo de los hermanos Ursa, o en qué está Nicole Bolas hoy en día en el 2025. Pero quizás a la gente que está jugando Magic, quizás desde el 2005 en adelante, no le importa esta weá, ¿cachai? No, y de hecho somos como una minoría vocal, yo creo, en estos casos, ¿cachai? Y también hay que entender de que hace como 2 años atrás, si mal no recuerdo, no recuerdo la fecha exacta, pero tiene que haber sido, hace unos 3 años más o menos. Se lanzaron durante un año entero ediciones que hablaban de eso, del bloque de los 2 hermanos, ¿no es cierto? Sí. Del hermano Mizra y el hermano Ursa, ¿no es cierto? Fueron sets que pasaron sin pena ni gloria a nivel de ventas, ¿cachai? O sea, después cuando se lanzó el set del Señor de los Anillos, un puro set vendió lo que estos buenos vendieron en un año con sets originales. Entonces, acá obviamente este es como el meme de los Simpsons, cuando está ahí Homero diciendo, acabas de perder un cliente, que no te escucha. Y bueno, está lleno de clientes que le compran más que Homero, claro. Bueno, ¿cachai? Entonces, mientras la gente siga comprando este tipo de contenido, ¿no es cierto? Y siga pidiendo y dando sus lucas a este tipo de dinámicas, ¿no es cierto? Van a seguir existiendo. Y porque en este 2020 se rompe se forma un antes y un después, yo creo, en lo que es las ediciones que vienen en el futuro, ¿no es cierto? Para Magic, donde ese que Wizard dijo, no se preocupen, esto es una guada de una vez. Las colaboraciones que vamos a hacer más adelante van a ser con respeto hacia nuestra IP, que tengan sentido con lo que estamos colaborando, etc. Pasaron los años, 3 doritos después, bueno, 2 doritos después, no sé cómo era la weá, set de My Little Pony de Transformers, pues bueno, o sea, ¿qué es esta weá, cachai? Igual lo hicieron bien, o sea, porque sí. dieron la weá calladito, porque el primero era un Secret Lair, pues era como... Tranquilo, weón, si el Secret Lair son un par de cartitas que, weón, no influyen en tu torneo o en tu tienda local, ¿cachai? De hecho, a mí me encantó el Secret Lair de Street Fighter. Tú sabés que yo soy fanático de Street Fighter, competí en juegos de pelea más de 10 años, y ver una carta Magic es una IP que me gusta mucho, ver a Zangief en una carta Magic o a Dalsin o a Gail, fue la raja, weón. De hecho, las ilustraciones están muy bonitas, ¿cachai? Muy, muy bien adaptadas a lo que es el concepto de Magic, ¿cachai? Pero hoy en día ya esta weá se quebró completamente y ya no es solamente la puntita, sino que te la metieron completa, ¿cachai? No, completa, sí, ¿no? Y de hecho, es bien, no sé si, nuevamente, nosotros somos de la minoría, probablemente, o yo personalmente soy de las minorías de que para mí la esencia de Magic, ¿no es cierto?, era historias originales, ¿cachai? Conceptos originales donde estos compadres se cranearan en pensar una weá nueva, etcétera.
Pero esto no vende, pues, bueno. Es así de sencillo. Y esta es una empresa. Estos bueno no hacen caridad, ¿cachai? No van a lanzar ediciones que sean lore accurate, ¿cachai? Para seguir manteniendo como a los buenos boomers como nosotros contentos, porque no se van a forrar, pues, bueno, así de sencillo. En cambio, si es que tienes que competir entre los Big Three, ¿no es cierto? Que es Magic, Yu-Gi-Oh! Y Pokémon, ¿no es cierto? Y tienes que competir contra ellos, ¿no es cierto? O contra otros TCG que te están metiendo de a poquitito. Flesh and Blood, por ejemplo, que es uno de los TCG más o menos grandotes también. One Piece también, que es otro TCG grande que se está metiendo ahí de a poquitito. No le alcanza a ser de los Big Three ni cagando, bueno, ninguno de estos dos, pero está ahí. Necesitan el reconocimiento, ¿cachai? De cierta forma, de jugadores que no los conocen. Entonces, ¿qué mejor forma que hacerlo con colaboraciones? Yo creo que ahí el cuestionamiento más bien filosófico que podemos tener nosotros viene a ser de cómo se tratan este tipo de colaboraciones como con respeto, entre comillas, ¿cachai? De todas formas, porque, por ejemplo, hace unos años atrás salió una colaboración de unos mazos Commander de Warhammer. Y el lore de Warhammer es una wea que es tan rico, weón. Es tan profundo, weón, que da para hacer un TCG solo, ¿no es cierto? Sin embargo, hace sentido un poquitito como con la historia o como con una fantasía que podría existir en Magic. Tú decir, Warhammer Magic, ya me hace sentido. El Señor de los Anillos y Magic, ya también puede ser, si son fantasías medievales. Lo mismo pasó en el 2021 con Dungeons and Dragons, cuando salió también el tema de los Maze, que era algo que vendría siendo casi como una oda a los inicios de Magic the Gathering. Claro, entonces como Magic, que sí. pegaba súper bien. Más encima que veía estos mazes como estos laberintos dentro del juego de Magic, que cumplíais como roles, como los encantamientos estos que se van jugando por turno, ¿verdad? Era bien entretenida la temática y le fue bien a ese set, ¿cachai? Porque estaba hecho con respeto y súper como adaptado a lo que era el Magic en ese momento. Pero ahora rompieron con todo concepto, pero para bien, o sea, las ventas lo han reflejado de una manera caótica, sí. ¿Cachai? Sí, y yo creo que aquí es donde viene también, yo creo que es una conversación casi estéril a final de cuentas, de qué tan importante es como mantener el núcleo, ¿no es cierto?, y la identidad de tu juego, ¿cachai? O la identidad de lo que tú estás haciendo. Para mí al menos es una hueá como de integridad, bueno, ¿cachai? O sea, el boomer que te lleva siempre comprando y que siempre te lleva como empujando y también te lleva y empujan a su vez, ¿no es cierto?, a sus amigos, ¿no es cierto?, que jueguen esta hueá, ¿cachai? Es el hueón más vocal, el que consume de forma más constante y consistente, ¿cachai? Sin embargo, estas colaboraciones, como bien decías tú, venden lo que vendían los sets originales, ¿no es cierto?, en días. O sea, una de las últimas ediciones, ¿no es cierto?, que lanzaron de colaboración, que fue de Final Fantasy, que yo creo que también fue una de las más grandotas. El set del Señor de los Anillos logró en 6 meses posicionar, en 6 meses después de su lanzamiento, eran 6 o 4 meses, no recuerdo el número exacto, pero era una cantidad de meses más o menos importante, en transformarse en el set más vendido de la historia de Magic, ¿cierto?, que ese fue el Señor de los Anillos. Final Fantasy logró eso en 2 días. Sí. O sea, en 2 días logró vender lo que vendió el Señor de los Anillos en meses. O sea, no, y de hecho tenés que considerar de potencia, entonces, que los niveles de ventas que tú tenías en números son menores a los que en realidad son. ¿Por qué? Por el scalping. Bueno, las cajas de Collector de Final Fantasy en este momento están a $1,200. O sea, si tú encontrás una caja a $1,000 de Final Fantasy, la Collector, weón, cómprala. Un deal, así. Weón, cómprala. Claro, ¿Por sí. qué? Porque la vaya a vender en $2,000, $3,000 a una persona que esté interesada en sacar el chocobo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque ya no es importante quizás las cartas que vienen, sino que el profit que le podéis sacar a la weá. ¿Cachai? Claro, son casi sí. NFTs. Es lo que un poquito también impulsó harto One Piece, ¿cachai? One Piece cuando sacó las cartas de manga o cuando iba a un torneo y tenía estos Kaidos que valían 40 millones de pesos, weón. Supieron cómo posicionarse bien dentro de el mapa de los juegos de cartas. ¿Por qué? Porque le pusieron un precio exorbitante a sus cartas. Ya no son solamente cartitas con las que jugáis con tu amigo en el recreo, sino que son bienes de consumo, básicamente un NFT que podía hacerte millonario porque comprarte una casa, weón. Entonces, sí, las cosas han cambiado caleta en todas estas décadas, weón. Sí, y de hecho pueden ser como siempre los cambios vienen tanto para bien como para mal, pero eso depende de muchas interpretaciones también, bueno. O sea, es imposible que un juego como Magic, ¿no es cierto?, con más de 30 años de historia, se hubiera mantenido igual que como en Alpha, o en Beta, o como en Ursa, ¿cachai? Es una cosa imposible. Tienen que existir cambios, ¿no es cierto? Y van a siempre existir cambios en este tipo de cosas, ¿cachai? Imagínate que Pokémon se jugara hasta el día de hoy de la misma forma que se juega en Base Set, tirando monedas con todo, weón, tirando con Chaos Gym en mesa, ¿cachai? Es una cosa absurda, ¿cachai? Tiene que existir una evolución, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí viene también otro de los grandes desafíos de los juegos de cartas y juegos de mesa en general, pero más que nada en juegos de cartas, además del balance, que es la clave para que un TCG perdure en el tiempo, es el cómo lo hace sostenible durante el tiempo. Power creando cartas, creando formatos nuevos, creando colaboraciones como lo está haciendo Magic ahora, ¿no es cierto?
es ahí donde viene lo súper complicado de qué punto en común llegas, ¿no es cierto? Porque en este caso lo que hizo Magic a nivel económico, ¿no es cierto? A nivel de profit, es una movida de genios, ¿cachai? O sea, ahora se viene otra colaboración más. Se viene la colaboración con Avatar, la leyenda de Aang, ¿no es cierto? Que es esta serie de anime-ish de Nickelodeon, ¿no es cierto? De los early 2000 o de los 2010 por ahí. Y te lo garantizo que va a ser también un boom en venta, o sea, va a ser una hueá ridícula. Va a vender kilos y kilos y ya. Entonces, lo que comentabas un ratito atrás, ¿no es cierto? De que el set de Final Fantasy vendió en 2 días lo que vendió el set de Lord of the Rings en meses. Si es que lo comparamos con sets originales, ¿no es cierto? Es una hueá que deja a los sets originales así una cagada de nanas versus esto. De hecho, un monstruo. Entonces, se vaya a dar cuenta básicamente cuando salga Lordwyn Eclipsado o la leyenda de Strixhaven, que viene después de Avatar, cómo baja los números, pero brígidamente. Se va a notar. Brígido. A menos que hagan una movida en donde saquen, no sé, una carta, un hada, un Bitter Blossom dorada que vale 7 palos. La única forma que se puede salvar es como con algo así, porque ya esa es como la gallina de los huevos de oro, básicamente. Poner una carta cara que te valga la apertura de los sobres y que ¿cómo se dice? Al final de cuentas. La búsqueda de esta carta haga que se compre básicamente o se venda el producto solo. Sí, bueno, acá, oye, sí, creo que acá como sí. sí. Quería cerrar con el último temita respecto a este tema de las colaboraciones, ¿no es cierto? De Magic, que es el norte y el cómo se viene ahora, ¿no es cierto? Ya sabemos que el próximo año, antes tenían un balance de mitad de sets originales y mitad de sets colaboraciones. Ahora es diferente. Ahora es un 75% colaboraciones y 25% set original. Entonces, muy posible, en un futuro no muy lejano, esto termine siendo 100% colaboraciones. Es decir, Magic ya no va a tener historias originales, sino que va a ser 100% colaboraciones con DC, con CatDog, weón, con Roku, la vida moderna de Roku, no tengo idea. El otro día, de hecho, te mandé una noticia que estaban en conversaciones con Nickelodeon un poco. O sea, nosotros hace un par de años atrás hueveábamos con esta wea. Claro, sí, lo dijimos weando. Sí. Así como, oye, cuando weón, va a salir, weón, no sé, weón, Nicole Bolas contra CatDog. Weón, es posible. Ahora es posible, weón. Sí, entonces, para nosotros los boomers que somos, como ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, es como un slap in the face para nosotros, pues, ¿cachai? Entonces, menos razones tengo para volver a esta weá, ¿cachai? Sin embargo, para los que les gustan este tipo de dinámicas, ¿no es cierto? ¿Cachai? Ven por ello. O sea, mira, me pongo en un caso hipotético, si lanzaran, no sé, una colaboración con Bloodborne, por ejemplo, que es uno de mis juegos favoritos, ahí me mando al pico lo que dije de colaboración y me compro todo, pues, sí, ¿cachai? Pero hasta que te toque la fibra, la weá. Claro, entonces, pero sin embargo, yo creo que para llegar como un punto medio, alguna conclusión de este rant larguísimo, ¿no es cierto? Yo creo que todos los juegos cambian, a final de cuentas, tienen que hacerlo para poder mantenerse como vivos de cierta forma. Es imposible que esto se hubiera mantenido de una forma igual a lo que eran las primeras ediciones, a nivel de poder de cartas, etcétera, es imposible. La forma que Wizards encontró de lograr esto, ¿no es cierto?, fue con este brand recognition con IPs que ya existen, ¿no es cierto? En este caso con Final Fantasy, con Avatar, ¿cachai? Con Warhammer u otros. Con Bob Esponja. Con Bob Esponja también, ¿cachai? Que ahora, mira, acá viene de nuevo la discusión. ¿Es un crecimiento sostenible durante el futuro esto, ¿cachai? No lo sé. ¿El movimiento correcto? Económicamente sí lo es, sin duda, para ellos, Juan, porque se están forrando con esta, ¿cachai? Exacto. Al menos para mí, yo prefiero mirar como los buenos momentos que yo tuve con el juego, el tiempo que jugamos juntos, por ejemplo, y que eso yo creo que es como el concepto inicial que tenemos en estas conversaciones también. Remembrar lo que para nosotros era como interesante en lo que hacemos en ese momento, los juegos de cartas para nosotros algo que nos une, a final de cuentas, hasta el día de hoy, como amigos desde que somos chicos, amigos, a final de cuentas, entonces... Es como lo más importante eso, recordar eso. Yo me quedo con eso, la verdad. Con el recuerdo de que lo que jugué en su momento de Magic era una weá que yo encontraba una locura. No podía creer que esta weá... Estos weón crearon una... ¿Qué hicieron estos weones? Estos genios, weón. Crearon como un planeta diferente donde habitan todas estas creaciones que hicieron estos weones y yo lo estoy ahí metido, weón. Sí, es una locura, ¿cachai? Ahora eso ya no existe, ¿cachai? Entonces por eso prefiero quedarme con el recuerdo en vez de estar así como atrás tirando piedras, así como, oh, esta weá es como el pico, solo lo juego igual, le importa, ¿cachai? Prefiero... Pero desde otra perspectiva, igual yo lo invito a la gente a probarlo, a probar Magic, independientemente de lo que podamos opinar nosotros, porque recuerden que este podcast está hecho de opiniones, o sea, son experiencias desde nosotros. Lo importante es que también nosotros, o sea, ustedes puedan dejar sus opiniones en la caja de comentarios en YouTube. Si es que están en Spotify, dejen comentarios en YouTube, se lo agradeceríamos mucho. ¿Por qué? Porque en Magic, a pesar de cualquier wea que nosotros podamos mencionar o cualquier cosa que podamos decir que ya no es lo mismo, sigue siendo Magic y se nota. O sea, si tú jugáis cualquier juego de cartas y jugáis Magic, te voy a dar cuenta en cosas tan simples como el hecho de respetar una pila de habilidades en donde los vacíos legales son limitados a casi cero.
Entonces, por ejemplo, el otro día me pasó que me invitaron a una mesa de Commander y yo era de estos hueones viejos, hueón gruñones, que que esa hueá es una mierda. Jugué Commander, jugué 3 partidas y lo pasé la raja, weón. Lo pasé la raja porque sigue siendo Magic. O sea, me jugué de la mano, weón, en una Blue Decay que lo jugaba en el 2016, 2015 cuando jugábamos Modern, Claro. ¿cachai? Entonces jugué un par de Chocland que me acordaba, jugué una Wooded Foothills, ¿cachai? Que eran cartas que me gustaban y que las volví a jugar gracias al Commander. O sea, dejé un poquito de lado el prejuicio de que el formato de mierda, que es básicamente un Monopoly con cartas de Magic, porque volví a disfrutar el Magic a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Así que si tienen la oportunidad de poder jugar Magic, tanto Magic Arena, que es gratuito, o Commander con su amigo, comprarse un mazo temático, o jugar, weón, con Chaya, con 2 mazos, weón, de estos starter, háganlo porque Magic les va a dar una muy buena visión de cómo luce un juego bueno de cartas, ¿cachai? Entonces, Sí, esa es la yo creo, invitación, sí. es básicamente que sigan jugando Magic y que ojalá que el juego siga vivo por mucho tiempo más. Va a cambiar totalmente, lo va a hacer, va a seguir adaptándose como tú muy bien mencionaste. No sabemos si para bien o para mal, pero va a seguir siendo Magic y eso es una cosa que como que me deja tranquilo igual, ¿cachai? Sí, no, y aparte yo creo que una de las de los como núcleos y como puntas de lanza que tiene este juego, que uno piensa que una weá del 93 debería ser una cuestión como vieja, obsoleta, ¿cachai? Es algo como dated, ¿cachai? Y no es el caso. Magic se ha perfeccionado durante tanto tiempo que todos estos vacíos legales que alguna vez los tuvo ya no existen, o sea, no hay nada. Es un juego muy robusto a nivel de reglas, entonces nunca existen estas dudas. Van a existir dudas, obviamente, en jugadores menos experimentados, ¿no es cierto? Como nosotros, que yo al menos valgo harta corneta en este tipo de juegos, ¿no es cierto? Pero le tengo un cariño igual importante, obviamente, pensando de que es Magic, ¿no es cierto? Es uno de los juegos más robustos, como acabo de comentar, a nivel de reglas. Va a seguir siendo el TCG raíz de acá, incluso hasta que cuando deje de existir, el que planteó los cimientos de todo, ¿cachai? O sea, los cimientos en los que está construido Flesh and Blood, los cimientos en los que está construido One Piece, los cimientos en los que va a estar construido New Escape cuando se lance, no existirían si no hubiera sido por los ladrillos que puso En los Magic que en un inicio. O estuvo sea, también construido Force of Will, por que supuesto, también murió, que no lo así hablamos es. en el capítulo anterior, pero Force of Will también es uno de los juegos muertos que para descansa. Para descansar, sí, tal cual. Entonces la mayoría de todos estos TCGs de cierta forma le deben su existencia, weón, a Magic. Y también después cuando lo conversamos más adelante con algunos ejemplos locales también, que ahí también lo podemos profundizar un poquitito más respecto a eso, pero acá yo creo que la conclusión final que me queda de Magic es que, como bien te comenté, yo me quedo con el recuerdo de lo que jugué en su momento. Lo disfruté a concho, lo disfruté mucho. Fue una etapa que disfruté mucho de mi vida, cuando con amigos, ¿no es cierto?, yendo a torneos, ¿no es cierto?, cuando íbamos 3 veces a la semana, 4 veces a la semana a jugar incluso, onda tomando taxi desde de la pega para llegar a la hora para ir a jugar, ¿cachai? O sea, De hecho, inyectadísimo con el formato, no entonces... ahondemos tanto en ese tema porque podemos tener un capítulo de experiencias con Magic, porque hoy día hablamos Sí, del yo creo juego que en sí. general, ¿cachai? Como que Claro. muy por encimita, pero como también nombraste, se pueden sacar muchos capítulos de Magic de aquí en adelante. Así que yo creo que ese es como básicamente el mensaje, quedarse con los bonitos recuerdos y seguir disfrutando Así es. porque Magic es Magic. Así que para despedirnos el día de hoy, Exhumed, cuéntanos qué se nos viene en el capítulo número 4, po, weón. Danos el spoiler Así de que es. eso nos viene porque hoy día también nos demoramos harto en desarrollar este tema. Yo sabía que no íbamos a demorar una hora, era imposible la weá. Pero espero Sí. que lo hayan disfrutado, lo hicimos con harto cariño. En realidad los dos tenemos harta experiencia en Magic, en realidad más como más amateur, pero siempre lo hemos disfrutado como tal. Así que, ¿qué se nos viene en el capítulo número 4? Mira, ya lo estuve adelantando un poquitito con un pequeño mensaje que dije hace un par de segundos atrás, ¿no es cierto? Pero va a estar muy bueno el siguiente episodio porque vamos a hablar de Made in Chile, mitos y leyendas, el juego número 1 del reino. ¿Por qué va a ser importante que lo conversemos? Porque parte importante del génesis de mitos y leyendas, de dónde nace su primer respiro, es gracias a Magic the Gathering, ¿no es cierto? Pero en mucho, o sea, le debe mucho a este juego. Entonces, por eso va a estar súper interesante conversar de cómo un juego que bebía tanto de otro, ¿no es cierto?, logró perdurar tanto durante el tiempo, incluso sufriendo algunas quiebras entre medio de sus empresas detrás, ¿cachai? Y todo el tema. Entonces, tenemos harto para conversar ahí vamos también a dar nuestras experiencias personales también, de la misma forma que lo hicimos ahora. Ahora quisimos, como bien comentaste tú, Manolo, conversar un poquitito de la historia, más bien por encimita, ¿no es cierto? Algo de los sets, cómo son nuestras impresiones de las colaboraciones, etcétera. Pero creo que las experiencias personales que tuvimos durante todos estos años que jugamos, ¿no es cierto?, daban para largo también y no quisimos alargarnos tanto esta vez, pero como bien comenté, el próximo capítulo va a estar bien entretenido porque es
Made in Chile, como bien acabo de comentar, mitos y leyendas. Así que va a estar bien entretenida esa conversación. Así que con el spoiler del capítulo número 4 nos despedimos. Esto fue capítulo número 3 de Heavily Played. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden dejar sus comentarios en YouTube. Si es que están en Spotify, vayan al canal de YouTube a BaconSubCL. Ahí vamos a estar subiendo todos los videos. Si lo están viendo por ahí, hola. Y dejen sus comentarios porque los vamos a estar leyendo. Este proyecto, ya saben, es autogestionado, es en buena onda, es para tener un espacio de conversación y para que ustedes también nos puedan dejar todos sus comentarios y, por qué no, después de hacer un capítulo solamente con su experiencia, la vamos compartiendo por ahí por allá. Así que nos vemos, hasta pronto, que tengan una bonita jornada. Chau, chau. Chau.